Advertencia. Advertencia. El siguiente programa está dirigido a mayores de edad, de lo contrario, debe ser escuchado junto a un adulto responsable. El contenido puede ser bastante perturbador para ciertas personas. Se recomienda discreción. La caja de Pandora de los 40. El mundo está lleno de misterios, terror, personajes sangrientos, momentos sobrenaturales, enigmas y todo el conocimiento paranormal. Los antiguos dioses nos han dado la capacidad de guardar estos elementos en un recipiente mágico, pero tu curiosidad hará que cada tanto tengamos que abrirlo. ¿Te atreves a destapar este oscuro elemento junto a nosotros? Recemos. Se abre entonces la caja de Pandora de los 40. Amigos de la Caja de Pandora de los 40, esta edición mundialista que está pronto a acabar. Y usted si por primera vez se conecta y si como así edición mundialista, Chancho, de la Caja de Pandora. Seguimos siendo los mismos monjes. Haga de cuenta que esta vez somos unos monjes que vienen volando en una tormenta, en un huracán, que tenemos unas capas gigantescas, una negra y una roja, pero que durante este tiempo, por ser mundial y que todo el mundo le estaba dedicando pues su ficha, su vida, su atención al mundial, cambiamos algunas cosas de la hechura del programa, de cómo era la presentación, la organización de los panelistas y de las entrevistas, pero eso no quiere decir que fuéramos a dejar de hacer programa. Es solo eso. Y además, recordarles el famoso disclaimer. Cada cual según sus creencias religiosas, científicas y morales determinará si lo que se dice acá es cierto o no. Nosotros no vendemos verdades absolutas, queremos encontrar la verdad o de plano no, pero bajo el respeto del entretenimiento, hacerles entender que esto es un programa de terror como si fuera también una película de terror. Los monjes son su amigo el Chancho, Jotas y el señor DJ Toby F. Ya se va a acabar el Mundial de Fútbol, querido Toby. Ya volveremos a la normalidad, pero ¿qué se siente estar de nuevo una caja de Pandora de los 40, Toby? Sancho, pues la verdad, otro episodio más. Poco a poco nos vamos acercando a otro año. ¿Usted ya sabía eso? Señor, vamos a llegar al 2027. De verdad, nunca me planteé ese año cuando era joven. Pues no que me quisiera morir, pero o sea, 20. Cuando era joven. Pues sí, yo era joven y buen bello. mozo. Cuando era un niño, mejor dicho. O sea, cuando yo era niño, yo veía, pues 2027, eso me parecía absolutamente lejano. Me parecía muy de Sí. película de ciencia ficción, ¿o no? Sí, la verdad, sí, uno empieza como a proyectarse tanto. Ok, es cierto. Le voy a leer esto para comenzar esta caja de Pandora de los 40. Lo voy a leer con el patrocinio de mi amigo Jimmy Lozano, que en este momento se encuentra en los Estados Unidos. Chancho, si te sirve para tu programa, léete esto. Existen lugares en distintos países donde, según los habitantes, durante algunas noches ocurre un fenómeno inquietante. De un momento a otro desaparecen todos los sonidos de la naturaleza. No cantan los grillos, las ranas dejan de croar, los perros esconden la cola y las aves permanecen inmóviles. Algunos investigadores lo atribuyen a cambios ambientales o a la presencia de depredadores, pero las leyendas locales aseguran que ese silencio absoluto anuncia el paso de entidades invisibles. Y mi amigo Jimmy dice que él vive, o bueno, tiene una finca que sería como muy colombiana. Él vive en Estados Unidos. Exacto, que suena el y el grillo ese, bueno, que a veces uno no sabe si eso es un grillo o eso es un pájaro, pero que él sí ha experimentado eso en lugares donde hay muchos animales así, o sea, no tiene que ser las 3 de la mañana, muy 8, 9 de la noche, como si le pusieran mute al ambiente, a la naturaleza. ¿Qué opina Chancho de este tema? Hay incluso grabaciones de audio en YouTube al respecto. Analízalo. Gracias, don Jimmy. ¿Qué opina de ese texto que nos manda un amigo del programa? Y no sé si ha experimentado eso cuando ha ido a una finca
finca o de pronto en una vereda. ¿Sí? ¿Sientes que a veces ha habido mute en el ambiente, Toby? Bueno, Sancho, la verdad es que hace pocos días estuve yo en una finca precisamente. No me quedé mucho tiempo, llegué por la tardecita y al otro día a las 2 de la tarde ya me estaba regresando. Y es curioso porque, no sé, hay momentos en los que la naturaleza como que sí cansa, por decirlo así. O no sé, pues obviamente le quiero hacer como una observación para que usted también me corrija. Y es que yo no sé si usted a veces como que, a veces está todo en silencio, pero como que usted en su cabeza tiene un caos impresionante con cualquier cosa, o está pegado del celular viendo videos y un montón de cosas, pero que usted no capta que las cosas a su alrededor están diferentes. ¿A qué me refiero? Usted puede tener un silencio a su alrededor, pero como usted está concentrado en otras vainas, usted eso no lo alcanza a percibir, sino que Sí. usted llega de un momento a otro como que suelta lo que está haciendo y como que se pone a pensar como qué me pongo a hacer o qué me falta, pero usted realmente dice como, uy, venga, esto por qué está tan silencioso. Prácticamente es como cuando usted está un diciembre acostumbrado a la gente corriendo, comprando ropa en el centro, la bulla allí, la bulla allá, pero usted ya llega el 1 de enero a las 4 de la tarde o 10 de la noche, que todo el mundo ya sí quiere descansar, que está ese silencio así de ultratumba que usted dice, venga, paso con la bulla. Exactamente. ¿Sabe que sí? Yo tengo también esas percepciones. A veces también, ¿sabe qué siento? Movimiento. Pero cuando me refiero a movimiento es, yo estoy exacto concentrado leyéndome un libro, viendo un partido en la televisión o aquí ocupado en el laptop. Y uno espacialmente sabe, mire, yo sé que aquí hay una vela, que aquí está el aro de luz, yo sé que por aquí hay una figurita, una porcelana que siempre tengo. Y a veces tengo esa sensación de que mientras yo estaba concentrado, como que de pronto la figurita se movió y volvió a su puesto. O sí, movimiento, como que las cosas sí están en movimiento y uno dice, pucha, ¿me estoy volviendo loco o no? O lo que dice Toby, vea, a esta hora no es, no sé, no son las 2 de la mañana que uno aspira que todo esté callado, sino que son las 3 de la tarde. Y uno dice, ve, parece como si fueran en serio las 3 de la mañana. Y uno como que se asoma y no ve gente y uno dice, hermano, esto es como el 31 de diciembre. Sí, tiene toda la razón, todavía he experimentado esa sensación. Y pues en el caso de lo que nos propone el oyente, no sé si tanto un mute total de la naturaleza, pero sí he estado en esas fincas donde hay esos bichos que además, insisto, no sabría identificar qué es lo que suena. Para mí todo es igual, o sea, puede ser una chicharra o una pájaro, lo que sea, y como que, claro, el tipo estaba todo el tiempo, y como que se cayó. ¿Será que ese man se murió? ¿Le metieron un tiro? Como que se queda uno callado y vuelve otra vez el bicho. No, es normal. Entonces, bueno, dejamos esa pregunta ahí. Usted sabe que nosotros hacemos preguntas sobre cosas locas, bizarras, dementes, sobre cosas realmente paranormales, anormales, misteriosas, querido todo. Y no siendo más el motivo de la presente, pues arranquemos esta caja de Pandora el día de hoy. Exploremos historias de fantasmas que acechaban en las sombras. No siento nada. Avistamientos inexplicables en los cielos. Lo único que siento es su miedo. Encuentros con lo paranormal y mucho más. En la caja de Pandora de los 40. La caja de Pandora de los 40. Amigos de la caja de Pandora de los 40, atravesamos nuestro especial o nuestros especiales de Mundial, que yo creo que ya la otra semana acaban con el final del Mundial. De hecho, tendremos el 20 de julio, un lunes festivo, hoy el lunes festivo 13 de julio, por eso hacemos programa hoy, pero el 20 de julio ya, como el Mundial acaba el 19, ya retornaremos a la normalidad en cuanto a la hechura de programas, porque finalmente no nos hemos ido. Pero ¿quieres saber qué bloque de panelistas tendremos ahora? Está increíble. Primero, muchas historias pegadas en el Voz Populi, en la reportería de DJ Toby. Luego tendremos a Los Bosques Malditos por Alberto Acosta, el ocultista. Una historia de Coqui, hombre que cuenta aquí historias de terror. Se llama Las Mil Calaveras. Está increíble las historias de Coqui. Luego, Rafael Jordán con El Jardín del Edén. Sí, señores, eso tiene su parte paranormal. O bueno, una historia que pronto usted no conocía. Y Miguel Investigador nos habla de La Espada de Galgán. Otra historia bien rara, bien bizarra, bien paranormal, bien misteriosa, como todo lo que sucede acá. Recapitulamos, @DJTobyFM, mi contertulio, mi co-host, que tiene todas las historias de terror que le llegan de Medellín, de Bogotá y demás. Luego,
Alberto.acosta A, el ocultista Alberto.acosta A con Bosques Malditos. Luego, historias de terror con Coqui, se llama Las Mil Calaveras. Luego, Rafael Jordán, @las 7 sombras en Twitter, El Jardín del Edén, y cierra @Miguel Investigador en Instagram con La Espada de Galgano. ¡Qué bloque lleno de terror y de misterio en la caja de Pandora de los 40! Nosotros estamos con la caja de Pandora de los 40. Recuerden nuestra cita todos los domingos a @elchancho414, @DJ Toby quien les habla. Siempre nos gusta abrirle el micrófono a todos los oyentes de la caja de Pandora de los 40, y en esta oportunidad pues queremos preguntarles acerca de sus experiencias paranormales, acerca de sus vidas, si en algún momento han sentido presencias, estos temas del parálisis del sueño, o de pronto si en su casa o lugar donde alguna vez han habitado les ha ocurrido algo paranormal. Por acá estoy con Mateo. ¿Qué más, Mateo? ¿Cómo va todo? ¿Cuál ha sido esa experiencia de pronto paranormal que ha girado en torno a tu vida? ¿Algún espanto o algo relacionado con este mundo oculto? Pues a mí hace mucho tiempo me pasó algo que fue una parálisis de sueño, que también se le conoce como que se le sube el muerto. Pues yo estaba acostado en mi cama y no, pues ya estaba muy tarde. Al lado, yo en esos tiempos no tenía pieza, entonces yo dormía en mi cama. En una cama estaba mi mamá, yo estaba en la otra cama y era en la misma pieza, pues para que entiendan, las dos camas estaban en la misma pieza. Y ya yo estaba dormido y en un momento me desperté y no podía moverme, no, eso ya me había pasado varias veces, pero esa fue como la más traumática porque no podía moverme, y miré para los lados y al lado veía efectivamente a mi mamá acostada en la otra cama, y miro hacia abajo y debajo de la cama sale una mano, me coge el brazo y ahí es donde yo empiezo a sentir como que una presión en el pecho y no poder respirar. Entonces en ese momento que yo veo la mano, yo me da como por mirar hacia los alrededores de la pieza y veo a sombras corriendo. Incluso vi la sombra de una niña que se quedó parada ahí al frente y se quedó mirándome. Entonces cada vez se acercaba más y se acercaba más, y yo miraba a mi mamá y era mucho la impotencia porque era como quererle gritar, como madre, mira lo que, o sea, no sé, quererle decir algo y no podía, y tenerla ahí al lado era la impotencia más grande, y cada vez se venía más esa niña y la mano que me estaba sosteniendo cada vez me apretaba más fuerte. Entonces yo pues traté por todos los medios pues de poder moverme o gritar, y hasta yo creo que me habré puesto rojo de tanta fuerza que hice para poder moverme, hasta que al final pude y me levanté gritando. Bueno, y su mamá dice que ella de pronto sintió algo más en la pieza en ese momento, o ella en ese momento de estar dormida no sentía nada. No, ella no sentía nada, yo fui el único que sentí todo eso, y ya después que ella vio el grito pues le conté. ¿Y vos qué crees, Mateo, que pudo haber sido eso? ¿Una experiencia? ¿De pronto fueron alucinaciones por la misma parálisis? ¿O cuando reaccionaste te tocaste el brazo y sentías la presión en el brazo, el dolor? ¿O a qué le atribuís todo esto? No, yo creo que eso fue durante el sueño. Yo pienso que es más como una parálisis, pero siento que fue como demasiado real y demasiado maluco. O sea, fueron como alucinaciones demasiado tenebrosas. O sea, yo nunca había experimentado una cosa así. En mi casa, en el apartamento donde yo vivo, pues hace mucho tiempo decían que los indios oían pues de los españoles, ¿sí o no? Y que obviamente ellos en el esconderse pues de los españoles porque los iban a matar, pues obviamente empezaron a hacer entierros y esas cosas, huyendo pues de los españoles, ¿sí o no? Así sucede que allá, weón, donde yo vivo, he sentido detrás de mi casa, tengo una ventana, pues, weón, entonces hay momentos como a la tipo más o menos 2, 3 de la mañana en que hemos estado durmiendo y pues nos tocan la ventana, y siempre ha sido pues como en el lazo de 2:30, 3:30 de la mañana, y weón, pues uno va como a asomarse y no había nadie, que obviamente pues hemos tenido pues como suceso ahí en el apartamento donde de pronto usted pone una toalla y pues la tiran, y usted pues obviamente también he tirado agua bendita y esas cosas, pero sí parece como si hubiera alguna entidad o alguna energía por ahí negativa ahí rondeando. Historias y testimonios a través de los 40, y por acá tenemos a un oyente que se conecta a través del numeral La Caja de Pandora de los 40. Ella nos dice que le ha pasado algo muy extraño, nos envía como un audio de apoyo, lo saca de TikTok, pero ella también nos cuenta su testimonio y aquí lo tenemos a través de los 40. Los 40, buenas noches. Primero que todo, me encantan las historias de La Caja de Pandora. Les cuento, yo soy conductora de taxi desde hace 14 años, y sobre este relato de este video que los acabo de compartir, les cuento que propiamente viví mi experiencia 2 veces cuando manejaba en
la noche 2 veces me sucedió que este personaje me haya salido a la vía y me haya sacado la mano en horas de la madrugada en ese sector de la calle 100 con carrera séptima. Ahí está la historia, muy buena y real. Gracias, feliz noche. La monja de la calle 100 con séptima ha dejado a taxistas y lugareños en Bogotá con la piel de gallina durante décadas. Según cuenta la historia, en el año 1952, una monja vivía en un convento cercano al puente de la calle 100. Después de su trágico fallecimiento en donde 3 hombres la violaron y la mataron mientras ella esperaba un taxi, su espíritu quedó atrapado en este mundo. Algunos taxistas afirman haberla visto mientras conducen de noche, donde una figura vestida con un hábito negro que aparece en medio de la carretera saca la mano para que se detengan y la recoja. Ante el espectro fantasmagórico, los taxistas que la ven prefieren evadirla y no paran a su llamado. Sin embargo, esto no los salva de llevarse el peor susto de sus vidas, pues cuentan que quien ve a la monja y no se detiene a recogerla, igual la observa en la parte trasera de sus vehículos. Esta se ha convertido en una leyenda urbana que da escalofríos a los taxistas, quienes evitan pasar por esa zona a altas horas de la noche. Los maestros de ceremonias de lo oculto y lo paranormal son el Chancho y Toby. En la caja de Pandora de los 40. Muy buenas noches, bienvenidos a la caja de Pandora de los 40. Desde siempre los bosques han despertado una mezcla de fascinación y temor. Son espacios donde la naturaleza impone sus propias reglas, donde la oscuridad puede envolver incluso a quien conoce el camino y donde han surgido algunas de las historias más impactantes del mundo paranormal. ¿Pero existen realmente bosques malditos? ¿O son lugares de aislamiento donde la sugestión y fenómenos naturales han dado origen a leyendas que sobreviven durante siglos? Veremos algunos de los casos más famosos de los que podríamos considerar bosques malditos. El primero de ellos es el bosque Aokigahara en Japón. El bosque está ubicado al pie del monte Fuji y es uno de los bosques más conocidos del mundo. Su reputación se debe a que durante décadas ha sido escenario de un número significativo de suicidios, lo que llevó a las autoridades japonesas a colocar carteles invitando a quienes atraviesan momentos difíciles a buscar ayuda y a contactar a sus familias. Pero antes de adquirir esa fama, ya era considerado un lugar inquietante dentro del folclore japonés. Las leyendas hablaban de los yurei, espíritus de personas fallecidas, que según la tradición permanecen atados al lugar donde murieron. A nivel científico, Aokigahara también posee características poco comunes. El suelo está formado por roca volcánica extremadamente porosa, producto de antiguas erupciones del monte Fuji. Además, la densidad del bosque atenúa el sonido del viento y de los animales, generando un silencio que muchos visitantes describen como profundamente perturbador. No existe evidencia científica de actividad paranormal, pero la combinación de historia, tragedia y aislamiento ha convertido a este bosque en uno de los más famosos del planeta y también reconocido como un espacio o un bosque maldito. El segundo es el bosque Hoia Baciu en Rumania. Muchos lo llaman el Triángulo de las Bermudas de Transilvania. Su fama comenzó en la década de 1960, cuando comenzaron a difundirse fotografías de supuestos objetos voladores no identificados sobre el bosque. Numerosos visitantes afirman haber experimentado sensación de ser observados, náuseas repentinas, pérdidas del sentido de orientación, fallos inexplicables en cámaras y equipos electrónicos y extrañas luces entre los árboles. Existe además una zona circular sin vegetación, cuyo origen continúa siendo motivo de debate e investigación. Aunque se han propuesto explicaciones relacionadas con el suelo y factores ambientales, el lugar sigue alimentando teorías paranormales. Hasta hoy ninguna investigación científica ha demostrado fenómenos sobrenaturales, pero el Hoia Baciu
continúa siendo uno de los destinos favoritos para investigadores de lo inexplicable. Otro de los bosques considerado maldito, el bosque de Derry Woods en Inglaterra, conocido popularmente como el bosque de los gritos. Desde hace décadas, habitantes locales afirman escuchar durante la noche gritos humanos, voces infantiles, pasos, susurros, sonidos sin origen aparente. Las leyendas también hablan de figuras oscuras entre los árboles. Sin embargo, estudios acústicos sugieren que ciertas condiciones atmosféricas podrían transportar sonidos desde pueblos cercanos, creando la ilusión de voces provenientes del bosque. Otro que también es considerado un bosque con fenómenos extraños, el bosque estatal de Freetown Fall River, Estados Unidos. Este bosque forma parte del llamado Triángulo de Bridgewater. Allí se han reportado durante décadas desapariciones, luces extrañas, supuestos encuentros con criaturas desconocidas, fenómenos luminosos, relatos de actividad paranormal. Algunos testigos incluso describen criaturas similares a un gran simio. Aunque estos relatos forman parte del folclore regional, nunca han sido confirmados mediante evidencia concluyente. Los bosques del Parque Nacional Nahuel Huapi. En la Patagonia existen numerosos relatos sobre luces extrañas, sonidos inexplicables y encuentros con figuras desconocidas. Algunas comunidades indígenas interpretan ciertos lugares como espacios espiritualmente poderosos que deben recorrerse con respeto. No existen pruebas de fenómenos sobrenaturales, pero las historias forman parte del patrimonio cultural de la región. ¿Por qué ocurren tantas desapariciones en los bosques? Más allá de las leyendas, los bosques representan entornos donde es relativamente fácil perderse. La vegetación densa, la falta de referencias visuales, el terreno irregular, los cambios bruscos del clima y la desorientación pueden convertir una caminata sencilla en una situación de alto riesgo. En algunos casos famosos de desapariciones, como los investigados por el proyecto conocido como Missing 411, se han recopilado numerosos casos de personas desaparecidas en áreas silvestres. Sin embargo, las hipótesis planteadas por su autor son objeto de debate y no han sido aceptadas como conclusiones científicas. Criaturas extrañas entre el folclore y los testimonios. Muchos bosques considerados malditos comparten relatos sobre seres misteriosos, hombres sombra, figuras humanoides, animales de tamaño inusual, luces inteligentes y sonidos imposibles de explicar. Aunque estos testimonios son reales en el sentido de que las personas afirman haber vivido esas experiencias, hasta la fecha no existe evidencia científica concluyente que confirme la existencia de criaturas sobrenaturales en estos lugares. Quizá el verdadero misterio de los bosques malditos no sea que estén malditos, sino que representan uno de los últimos espacios donde el ser humano pierde el control. En ellos, la oscuridad, el silencio y la inmensidad pueden amplificar nuestros sentidos y también nuestras creencias. Mientras algunos encuentran explicaciones en la psicología, la geología o las condiciones ambientales, otros sostienen que ciertos lugares conservan una historia difícil de explicar. Sea cual sea la respuesta, estos bosques siguen inspirando respeto y fascinación, recordándonos que aún existen rincones del mundo donde la naturaleza parece guardar secretos que todavía no comprendemos por completo. Recuerden quien les habló, Alberto Acosta, astrólogo, investigador ocultista y numerólogo. Si quieren seguirme, me pueden encontrar en Instagram como @alberto.acosta o en mi canal de YouTube Diario de un Ocultista. Una feliz noche para todos. La criptozoología está dentro de la caja de Pandora en los 40. La maldición de las 1000 calaveras. La lluvia golpeaba la espesa selva del Guaviare como si el cielo quisiera borrar todo rastro humano. 5 exploradores habían llegado hasta allí siguiendo un mapa encontrado dentro de un viejo diario militar de los años 50. El cuaderno hablaba de una ciudad indígena desaparecida y de un tesoro escondido bajo un altar de piedra.
Los habitantes de la región les advirtieron que jamás cruzaran el río Negro después del atardecer. Allá no viven animales, allá caminan los muertos, les dijo un anciano antes de persignarse. Ellos rieron, encendieron sus linternas y continuaron internándose en la selva. Tras varias horas de caminata, encontraron enormes esculturas cubiertas por raíces. Eran rostros indígenas con las cuencas vacías, como si hubieran llorado durante siglos. En el centro del lugar había cientos de calaveras humanas formando un inmenso círculo. Algunas estaban tan antiguas que parecían piedra, otras conservaban dientes amarillos y restos de cabello. Uno de los exploradores tomó una de las calaveras para fotografiarla. Apenas la levantó, toda la selva quedó en silencio. Ni un insecto volvió a cantar, ni una rana volvió a croar, solo se escuchó un susurro que parecía salir de la tierra. «Devuélvanla». Nadie supo quién habló. Pensando que era una broma, guardaron la calavera en la mochila y avanzaron hasta las ruinas de un templo oculto bajo enormes árboles. Allí descubrieron un mural que mostraba a una tribu ofreciendo sacrificios a una criatura gigantesca con cabeza de jaguar, cuerpo humano y brazos cubiertos de huesos. Debajo del dibujo había símbolos ancestrales. El único que entendía algo de arqueología logró traducir unas pocas palabras. Quien despierte al guardián entregará su carne para alimentar a los espíritus de la selva. En ese instante escucharon pasos. No eran animales, eran pasos humanos, lentos, pesados, pero no había nadie. Las linternas comenzaron a fallar. Entre los árboles aparecieron figuras transparentes cubiertas con pinturas indígenas. No tenían ojos, solo enormes agujeros negros en el rostro. Los fantasmas observaban inmóviles desde la oscuridad sin acercarse jamás. Cada vez que uno de los exploradores giraba la cabeza, aparecían 2 más, luego 10, luego 50. Parecía que toda la selva estaba llena de espíritus. Uno de los hombres empezó a correr desesperado. Jamás debió hacerlo. Apenas cruzó unas raíces, una gigantesca mano esquelética salió del suelo y lo sujetó por el tobillo. Del barro comenzaron a emerger decenas de calaveras completas unidas a cuerpos cubiertos de lodo y musgo. Caminaban torpemente, pero eran cientos. Sus mandíbulas chocaban unas contra otras, produciendo un sonido metálico insoportable. El hombre gritó mientras aquellas criaturas le arrancaban la piel con dedos convertidos en hueso. Sus compañeros solo alcanzaron a ver cómo desaparecía bajo una montaña de esqueletos vivientes. El resto escapó sin mirar atrás. Pero la selva había cambiado. Los árboles parecían moverse solos, las ramas cerraban los caminos, el GPS giraba sin control. Era como si la selva estuviera viva. Entonces apareció él. A más de 3 metros de altura emergió lentamente entre la neblina el monstruo del mural. Su cabeza era la de un enorme jaguar completamente descarnado. En lugar de ojos tenía 2 llamas verdes. Su pecho estaba abierto mostrando cientos de calaveras humanas fusionadas con sus costillas. Cada respiración producía un coro de lamentos. En sus manos llevaba una lanza hecha con columnas vertebrales humanas. La criatura no corría, no lo necesitaba. Cada paso suyo hacía temblar la tierra. Los exploradores dispararon sus armas, las balas atravesaron al monstruo como si fuera humo. Entonces sonrió. Y todas las calaveras incrustadas en su cuerpo comenzaron a reír al mismo tiempo. La risa se escuchó por kilómetros. Los árboles empezaron a sangrar. La lluvia dejó de ser agua, era sangre. Una de las mujeres cayó de rodillas mientras cientos de manos fantasmales salían de los troncos sujetándola por los brazos. Intentó gritar, pero un espíritu indígena atravesó lentamente su pecho sin tocar la piel. Su corazón simplemente dejó de latir. Cayó muerta con los ojos completamente blancos. Solo quedaban 3. Corrieron hasta encontrar un antiguo puente de piedra que cruzaba un enorme precipicio. Pensaron que allí podrían escapar, pero al mirar hacia abajo descubrieron miles de calaveras apiladas hasta perderse en la oscuridad. De repente, todas comenzaron a abrir y cerrar la mandíbula al mismo tiempo, produciendo un sonido semejante a una inmensa oración. Entonces comprendieron la verdad. Aquellas no eran víctimas, eran guardianes, y ahora ellos ocuparían su lugar. El monstruo levantó la lanza, el puente empezó a romperse. Uno de los hombres cayó al vacío mientras miles de esqueletos trepaban por las paredes del abismo para alcanzarlo. Sus gritos duraron apenas unos segundos antes de desaparecer entre el sonido de huesos rompiéndose. Los 2 sobrevivientes regresaron al círculo donde habían encontrado la primera calavera. Recordaron la advertencia del anciano.
Temblando, sacaron la calavera de la mochila y la colocaron exactamente donde estaba. Todo quedó en silencio. Los fantasmas desaparecieron. La lluvia volvió a ser lluvia. El monstruo se desvaneció lentamente entre los árboles. Pensaron que la maldición había terminado. Se abrazaron, lloraron y caminaron durante horas hasta encontrar nuevamente la carretera. Cuando finalmente llegaron al pueblo, los habitantes los miraban horrorizados. ¿Qué les pasó?, preguntó una mujer. Ellos no entendían, hasta que uno encontró un espejo colgado en una pared. Los dos comenzaron a gritar. Sus rostros ya no existían. La piel había desaparecido por completo. Solo quedaban 2 calaveras vivientes cubiertas por una delgada capa de carne. La maldición nunca consistió en morir. Consistía en convertirse en los nuevos guardianes de la selva. Dicen que desde entonces quienes se pierden cerca del río Negro aseguran ver a 2 esqueletos caminando entre la niebla. No atacan. No hablan, solo observan a los viajeros, esperando que alguno cometa el mismo error de tomar una sola calavera del círculo sagrado, porque la maldición indígena exige un reemplazo, y las 1000 calaveras jamás pueden disminuir. Mary, te invitamos a entrar en nuestro círculo. Si eres tú, apaga las velas. La tabla Ouija. Está dentro de la caja de Pandora. Sí. En los 40. Hola, mi nombre es Rafael Jordán y para mí es un gusto estar con ustedes una noche más. Hoy vamos a hablar de esa verdadera historia del Jardín del Edén, que entre otras cosas, en la actualidad está cerquita de Irán. Es una de las historias bíblicas más conocidas, donde se explica cómo Adán y Eva, que fueron los primeros seres humanos, por supuesto, pecaron, fueron separados de Dios y expulsados del paraíso. Realmente no se sabe mucho acerca de esta historia, además porque el tema de la manzana no es cierto. Cuando en el relato se dispone que es una serpiente la que hace la tentación a través de una manzana, eso no es del todo correcto, ¿vale? Vamos a ir mirando entonces qué tiene este libro tan importante del Génesis. Por ejemplo, el tema que estamos mencionando, pues no está mencionada tal cual la versión del Génesis en el primer libro de la Biblia. Esto debido a un error de traducción. Y esto es muy común en la Biblia, dado que la traducción de lenguajes antiguos es dada a la interpretación de quien la realiza. Muchas veces se cometen ese tipo de errores. Hay una segunda versión corta del Edén en la Biblia que aparece en el libro de Ezequiel. No tiene ninguna referencia a Eva y algunas personas que los han estudiado fuertemente creen que fue escrito antes del Génesis. Recordemos un poquito que para que un libro esté dentro de la Biblia tiene que cumplir, bueno, según la Iglesia Católica, tiene que cumplir con ciertos aspectos. Uno es históricamente debe ser correcto, no puede pasar un tiempo en años más allá o más acá de que Cristo caminó en la tierra, tiene que ser validado por un colegiado de la iglesia, razón por la cual desde este siglo, el siglo pasado más bien, la Biblia retiró cerca de 14 libros contenidos. Incluso los apócrifos están dentro de esa lista, ¿no? Sin embargo, volviendo al tema de este libro sobre el Edén, esta narrativa es muy distinta, en la que un poderoso rey fue expulsado del jardín por comerciar, usar violencia y por decir que él era Dios. Explora de alguna manera ese famosísimo jardín que, como les digo, está ubicado más o menos cerca de Irán. En la Biblia adicionalmente se insinúan algunos posibles lugares en donde este estuvo, pero bueno, digamos que científicamente pues está ahí entre Irán e Irak, más o menos. Es como no hay un territorio exacto, pero pues más o menos ahí. Es una referencia dado que se habla del río Éufrates. Entonces, como ya sabemos, nosotros sabemos que el río Tigris y el Éufrates en la Mesopotamia fue donde fue la cuna de la humanidad, dada esta explicación de nuestro acercamiento religioso. Adicionalmente, el Jardín del Edén, pues es un relato que aterriza cómo el hombre desde el principio de los tiempos iba a estar destinado al pecado con unas reglas bastante, digamos,
fuertes o quisquillosas, ¿sí? Digamos que muchas de las personas serias que han estudiado la Biblia y han tenido, digamos, estos conocimientos fuertes acerca de lenguajes antiguos e historia, siempre se han preguntado, y es, ¿cuál era la intención de Dios en limitar al hombre a que no comiera un fruto? ¿Sí? Que esa es la historia que nosotros conocemos. La otra historia, sin embargo, es un poco más interesante porque aboga el uso de la violencia, el asesinato y pues la blasfemia, que en ese orden de ideas es un poco más aterrizado a una realidad como la nuestra. Existen algunos textos y alguna evidencia arqueológica que se han utilizado para sustentar la teoría de que en el Edén está ubicado en ese pedacito del norte de Irán, ¿vale? Eso es importante. Entonces también no solamente tenemos estos relatos bíblicos, su mayoría, curiosamente, son históricamente correctos, y digo curiosamente porque yo no creo en la Biblia como un libro sagrado, pero sí hacen referencia a sitios y lugares que históricamente son correctos. Entonces es interesante porque es un libro que por lo menos ubica, digamos, espacialmente donde eran este jardín, ¿no? Un poco, digamos, la historia del jardín es cuando Dios prepara un lugar para que la humanidad pueda habitar. Entonces Dios inicialmente realiza o crea hierba para cubrir la tierra con toda clase de plantas, arbustos, árboles, ¿sí? Y se le decía que era un paraíso, era por la belleza que expresaba en esos momentos. De hecho, si alguien ha tenido la oportunidad de visitar esos países, se darán cuenta que son bien bonitos. Después de eso, Dios crea a los peces para que naden en el agua, los pájaros para que vuelen en el cielo, etc. Hizo los perros, los gatos, los caballos, los animales grandes y pequeños, etc. Y al final, ese regalo, de alguna manera, lo dejó, o esa perfección del lugar lo dejó pues para que nosotros habitáramos. Entonces es de esa naturaleza en donde el hombre daña, mancha o prostituye de alguna manera esa creación perfecta. Sin embargo, ahí es donde empiezan digamos como los teoremas filosóficos, porque si el hombre tiene libre albedrío, justamente ese libre albedrío, si no está, digamos, alineado a la voluntad divina de ese Dios todopoderoso, que además en el Antiguo Testamento era un Dios de castigo, pues básicamente va a estar condenado. Entonces básicamente usted puede hacer lo que usted quiera siempre y cuando haga lo que yo quiero que usted haga. Entonces digamos que ahí hay una contradicción filosófica. El Jardín del Edén pues ha sido como fuente de mucha inspiración para varios sectores del arte, en donde incluso muchos artistas han hecho la exposición de cómo ellos pensaron que era el Jardín del Edén. Espero les haya gustado mi intervención. Recuerden seguirme en Instagram como Rafa Jordangelo y en Twitter como LA el número 7 sombra, @la7sombra. Que tengan una muy feliz noche. Las brujas están dentro de la caja de Pandora en los 40. Están dentro de la caja de Pandora en los 40. A pesar de que la espada de la roca más famosa sea la espada de Excalibur del mito artúrico, la única espada real que se conoce hundida en una piedra es una que se encuentra en Italia. Esta está ubicada dentro de la rotonda de Montesiepi, cerca de Siena, y perteneció, según la leyenda, al caballero del siglo XII Galgano Guidotti, más conocido como San Galgano. Este caballero toscano, perteneciente a una rica familia y prometido con una dama de alta alcurnia, abandonó su vida despreocupada y libertina, retirándose a vivir en las montañas de Siena hasta su muerte entre 1181 y 1185. Cuenta la leyenda que el arcángel San Miguel se le apareció en varias ocasiones. Tras el primer encuentro, Galgano abandonó su vida despreocupada y comenzó a predicar por los alrededores de Siena, abandonando sus ricas ropas por un hábito. Mucha gente trató de impedírselo: su familia, sus amantes, su prometida,
sometida, nadie entendía realmente qué había pasado con este hombre. Enfadado por la insistencia de sus amigos y familiares, en la Navidad del año 1180 se subió a su caballo y este no se detuvo hasta que llegó a Montesiepi. Allí el caballo se arrodilló y tiró a Galgano de la montura tan bruscamente que quedó inconsciente. Fue entonces cuando se le apareció, según las versiones de la leyenda, el arcángel Miguel, y este lo llevó ante los dos apóstoles y Jesús, encomendándole la construcción de una ermita en ese lugar. Galgano, al despertar, clava su espada contra una roca. Ahora ya no era un arma, era una cruz. En ese mismo lugar construyó una cabaña, pues a modo de ermita, en la que vivió hasta el final de sus días, dedicando su vida a Dios y a la meditación. A su muerte, pocos años después, levantaron una capilla entre el 1181 y el 1185, llamada La Rotonda, sobre este lugar donde tenía su cabaña y su espada, y cuentan que allí lo enterraron. Poco después, los cistercienses decidieron llevar a cabo una obra en su honor muy cerca del lugar, la conocida abadía de San Galgano, pues que ahora está en ruinas. Aunque hay diferentes versiones de la leyenda, sobre todo en cuanto a su vida, antes de llegar a la montaña, todas ellas cierran el círculo en la Navidad de 1180 cuando clava su espada sobre la roca. Esta espada ha sido sometida a diferentes estudios que verificaron la datación de su fabricación en torno al siglo XII, confirmando que la totalidad y ya no parte del resto de la hoja de la espada está en el interior de la roca. Hasta 1924 la espada estaba suelta y se podía extraer, pero por miedo a que fuera robada se vertió plomo fundido en la ranura para dejarla fijada. En 1992 un hombre que debía creer que se creía el rey Arturo trató de extraerla rompiéndola, dañando la empuñadura y la hoja. De ahí que al día de hoy se conserve pues bajo una cúpula plástica. La tumba del santo, a pesar de que las crónicas afirman que se encuentra en el interior de la rotonda, pues no ha sido localizada, aunque según algunos estudios podría estar debajo de la roca donde está la espada. Pero los estudios científicos indican que realmente el hecho de que esta espada quedara incrustada en la piedra pertenece a un verdadero milagro. Las posesiones. Están dentro de la caja de Pandora. En los 40, Nera Oxone. Amigos de la caja de Pandora de los 40, su amigo Toby, su amigo El Chancho, @ los 40 Colombia, número la caja de Pandora los 40. Llega el momento de las historias en esta hechura de programa diferente por ser mundial o en estos espacios mundialistas. Pues también hay tiempo para las historias. ¿Qué le llegó, Toby? Bueno, Chancho, nos enviaron una historia desde Neiva, Lucía Nieto, y dice lo siguiente: el hombre que regresó, pero dejó algo esperándolo al otro lado. Así se llama, el hombre que regresó, pero dejó algo esperándolo al otro lado. Los paramédicos encontraron a un hombre tendido sobre el asfalto después de un violento accidente en la carretera solitaria. Su cuerpo estaba destrozado, la ropa estaba empapada de sangre, profundas heridas lo recorrían en el pecho y el pavimento estaba cubierto por oscuro charco que parecía no dejar de crecer. Durante varios minutos no tuvo pulso y fue declarado clínicamente muerto mientras era trasladado al hospital. Sin embargo, cuando los médicos estaban a punto de abandonar las maniobras de reanimación, el hombre abrió los ojos de golpe y lanzó un grito tan desgarrador que hizo retroceder incluso al personal más experimentado. Entre jadeos repetía una sola frase: no debieron traerme de vuelta, él sabe dónde encontrarme. Los días siguientes fueron una pesadilla. El hombre aseguraba que, mientras estaba muerto, caminó por un lugar completamente oscuro donde el suelo estaba cubierto de sangre caliente y cientos de figuras humanas avanzaban arrastrándose, dejando detrás un rastro rojo inminente. Decía que una criatura enorme, posiblemente imposible de describir, lo observaba antes de la oscuridad y sin moverse ni un solo músculo. Antes de despertar, sintió una mano helada sujetarle el tobillo y escuchó un susurro junto a su oído: ¿puedes volver? Pero yo iré contigo. Desde entonces despertaba cada madrugada con nuevas marcas
de uñas en la espalda y gotas de sangre que parecían que cubrían sus sábanas sin ninguna herida que pudiera explicar. Semanas después, las cámaras de seguridad del hospital pues registraron algo inquietante. Cada noche, exactamente a la misma hora, en su corazón se había detenido durante el accidente. El hombre se incorporaba dormido, permanecía inmóvil mirando hacia un rincón vacío de la habitación y comenzaba a hablar con alguien que no parecía en las imágenes. Al amanecer era encontrado cubierto de sangre que no pertenecía a nadie en el hospital y con una expresión de terror imposible de borrar. La última grabación solo mostró cómo sonreía lentamente hacia la oscuridad antes de desaparecer. El encuadre, cuando los enfermeros entraron segundos después, la cama estaba vacía y sobre la almohada alguien había escrito con sangre fresca: "Nunca regresé solo". Esa historia la envía Lucía Nieto, nos la envía desde Neiva. Muchísimas gracias a la gente de Neiva que se suma también a esto llamado la caja de Pandora de los 40. Señoras y señores, todas estas historias son válidas, no nos importa si pasó, si no pasó, si la contó un abuelo, que es un tío, que es de un primo, directamente la sacó de internet, directamente la copió, lo que sea, pero por favor participar. Arroba el Chancho 414, arroba DJ Toby FM, arroba los 40 Colombia, numeral la caja de Pandora los 40. Estos programas están, pero de verdad, de rechupete en cuanto al misterio, en cuanto al terror, y continuamos con la caja de Pandora de los 40. Los estigmas están dentro de la caja de Pandora. En los 40. Bueno, continuamos en la caja de Pandora de los 40. Esto le corresponde al lunes festivo 13 de julio. Recuerde que hoy es un nuevo festivo porque corresponde a la Virgen de Chiquinquirá. Es un festivo que está corriendo desde este año y pues es el 9 de julio. Lo que pasa es que por ley Emiliane pues pasa al siguiente lunes. Por eso hoy lo estamos celebrando. La caja de Pandora, todos los domingos de 9 a 11, todos los domingos de 9 a 11 en el canal de YouTube de los 40 Colombia, y cuando sea festivo, pues pasamos evidentemente al lunes y dejamos el domingo tranquilo. Por ejemplo, el 20 de julio vamos a tener el festivo y vamos a estar de 9 a 11 en ese lunes festivo. Si no, los domingos de 9 a 11, si no, los festivos de 9 a 11. Además, los domingos más de 40 también programa o podcast con Rafa, con Tato, con Montoya, para que no se lo pierda. ¿Listo? Para que tenga siempre esta hechura de programa y vea que tenemos ese double head, que tenemos humor y luego paranormal los días domingo. ¿Listo? Ya habiendo explicado esto, me voy con el bloquecito paranormal. Obvio, el gran DJ Toby con sus investigaciones, esta vez llamadas de un muerto. ¿Quién será el muerto? ¿Cómo fueron las llamadas? Es uno realmente de las historias más tenebrosas que usted pueda conocer y la encontró DJ Toby. Luego, portales dimensionales, gran investigación de Alberto el Ocultista. Qué pedazo de audio. Después, Miguel Investigador con anomalías del tiempo. Sé que todos las hemos sufrido, pero además casos específicos. Y finalmente la sección de cine. Como estamos en Mundial de Cine por país, por decirlo de algún modo, el cine español de terror con Rodrigo Castro. Así que recapitulamos cómo viene este bloque de panelistas. Muy bacano, muy lleno de misterio, de terror, de cosas bizarras y sangrientas y tenebrosas. Pues primero, arroba DJ Toby FM, llamadas de un muerto. Arroba Alberto.acosta A en Instagram, portales dimensionales. Luego, arroba Miguel Investigador en Instagram, anomalías del tiempo. Y luego, Rodri Castro 78 en Twitter, con cine de terror español. Todo esto aquí, en la caja de Pandora de los 40. Pandora de los 40, recuerden que ustedes son parte fundamental. Si quieren compartir sus testimonios, si tienen videos paranormales, si usted siente que no hemos contado alguna historia y usted la quiere compartir, pues hágalo a través de arroba DJ Toby FM, a través de arroba el Chancho 414. Y por acá les quiero hablar acerca de las llamadas que se pueden hacer después de la muerte. ¿Recuerdan ustedes que hace algunos días hablamos de una persona que envió unos correos electrónicos para tratarse de comunicar con sus amigos? Pues en esta oportunidad vamos a hablar
de unas llamadas telefónicas después de la muerte. Y es que en el 12 de septiembre del 2008, a eso de las 4:22, en Valle de San Fernando, California, un tren de cercanías que transportaba a 225 pasajeros chocó a una velocidad combinada de 83 kilómetros por hora con un tren de carga operado por una tripulación de 3 personas en lo que se conoció como el accidente de Chadwick. 135 personas resultaron heridas, de las cuales 87 fueron llevadas a hospitales, 46 en estado crítico y 25 murieron. Uno de los fallecidos fue Charles Peck, de 49 años, un agente de servicio al cliente de Delta Airlines en el aeropuerto internacional de Lake City. Había venido a Los Ángeles para una entrevista de trabajo en el aeropuerto de Van Nuys, porque conseguir trabajo en Estados Unidos y más en el estado de Dorado le había permitido casarse con su prometida Andrea Katz. La pareja había propuesto una boda para que viviesen en el mismo estado, y en este habría sido un segundo matrimonio de Peck, que ya tenía 3 hijos adultos en una unión anterior. Su prometida se enteró del accidente por un informe de noticias en la radio, mientras que conducía a la estación de tren para recoger a su prometido. Los padres y hermanos de Peck, que vivían en el área de Los Ángeles, se unieron a ella. El cuerpo de Peck fue recuperado 12 horas después del accidente. Sin embargo, durante las primeras 11 horas, su teléfono celular realizó llamadas a todos sus seres queridos, llamando a sus hijos, a sus hermanos, a su madrastra, a su hermana y a su prometida una y otra vez. En total, de sus diversos familiares recibieron 35 llamadas desde su teléfono celular durante la larga noche. Cuando contestaban, lo único que se escuchaba era una estática. Y cuando devolvían la llamada, sus llamadas iban directamente al buzón de voz. Algunas también se contestaban automáticamente, pero simplemente seguía sonando la estática. Las llamadas les daban esperanza de que el hombre que amaban aún vivía, solo atrapado en algún lugar entre los restos. El aluvión de llamadas llevó a que los equipos de búsqueda rastrearan el paradero del teléfono a través de su señal y lo lograran triangular. Y al buscar una vez más de lo que quedaba en el primer tren, la ubicación donde provenían las llamadas, los buscadores finalmente encontraron el cuerpo de Peck aproximadamente 1 hora después de la llamada de su teléfono celular se detuviera. Charles Peck había muerto en el impacto. Sin embargo, mucho después de su muerte, su teléfono celular seguía comunicándose con muchos de aquellos a quienes él quería, y la última instancia llevó a que los rescatistas y a los restos mortales, porque revelaron los investigadores que nunca encontraron el teléfono de Peck. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que era su cuerpo tratando de que lo encontraran? ¿Que su espíritu quería despedirse simplemente de su familia? ¿O que simplemente el teléfono con el choque empezó a marcar aleatoriamente? Pero ¿por qué a esos números? ¿Por qué no simplemente a todos los contactos de su teléfono celular? Cuéntenme ustedes, ¿creen en la comunicación después de la muerte? Los leo a través de nuestro numeral, la caja de Pandora. Los ovnis están dentro de la caja de Pandora. En los 40. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la caja de Pandora de los 40. Exploraremos uno de los temas más fascinantes y controvertidos del mundo del misterio: la creencia en la existencia de portales dimensionales vinculados a ruinas antiguas, cuevas o edificaciones abandonadas. Es importante comprender desde el inicio que este tema reúne tradiciones espirituales, mitología, testimonios personales, investigaciones de campo y teorías esotéricas. Y aunque no existe prueba científica que confirme la existencia de portales dimensionales físicos en estos lugares, sí existe una enorme riqueza simbólica, histórica y cultural que merece ser explorada. Desde tiempos remotos, prácticamente todas las civilizaciones consideraron que ciertos lugares de la Tierra eran puntos de conexión entre diferentes planos de existencia. Los antiguos egipcios hablaban de puertas hacia el Duat, el mundo de los muertos. Los mayas concebían las cuevas como entradas al inframundo.
Los griegos describían accesos al Hades. Las culturas celtas hablaban de montañas y colinas huecas donde habitaban los pueblos feéricos. En la tradición tibetana se habla de entradas ocultas hacia reinos espirituales como el Shambhala. Aunque cada cultura utilizó nombres diferentes, todas compartían una idea sorprendentemente similar. Existen lugares donde el velo entre un mundo y otro parece ser más delgado. ¿Por qué precisamente ruinas, cuevas o edificaciones antiguas? Desde una perspectiva simbólica, estos espacios representan el tránsito entre lo conocido y lo desconocido. Las cuevas fueron los primeros templos de la humanidad. Antes de construir catedrales o pirámides, el ser humano ya descendía a las profundidades de la tierra para realizar ceremonias, enterramientos e iniciaciones espirituales. Entrar en una cueva significaba regresar simbólicamente al vientre de la madre tierra para renacer transformado. Por eso muchas tradiciones consideran que las cuevas poseen una energía especial. No necesariamente porque exista un portal físico, sino porque favorecen estados profundos de introspección, silencio y expansión de la conciencia. Las ruinas antiguas generan otro fenómeno interesante. Cuando una civilización desaparece, permanece una enorme carga simbólica. Miles de personas vivieron allí, realizaron ceremonias, guerras, nacimientos, muertes y rituales. En muchas corrientes esotéricas se cree que los lugares conservan una memoria energética, es decir, una especie de huella vibratoria de todo lo ocurrido en esos lugares. Por eso algunos investigadores afirman experimentar sensaciones inusuales cuando visitan templos antiguos o ciudades abandonadas. Veamos algunos de los casos más conocidos. Uno de los lugares más famosos es la pirámide de Giza. La Gran Pirámide de Giza, en donde diversos investigadores esotéricos sostienen que la Cámara del Rey funcionaba como un espacio iniciático donde la conciencia podía experimentar estados extraordinarios. No existen pruebas de un portal dimensional. Muchos visitantes describen intensas experiencias espirituales, percepción alterada del tiempo o estados profundos de meditación. Otro sitio ampliamente mencionado es la ciudad de Machu Picchu en el Perú. Algunas corrientes espirituales afirman que ciertas rocas talladas actuarían como puntos de concentración energética. Muchos viajeros aseguran sentir una paz extraordinaria o una expansión de la conciencia al permanecer allí durante largos periodos. En México, las cuevas cercanas a antiguas ciudades mayas fueron consideradas entradas al Xibalba, el inframundo sagrado. Para los mayas no era un lugar exclusivamente negativo, era el espacio donde ocurrían pruebas espirituales, transformaciones y procesos iniciáticos. En Europa encontramos numerosas leyendas relacionadas con castillos abandonados. Muchas historias describen apariciones, alteraciones del tiempo, sonidos inexplicables o figuras luminosas. Algunos investigadores paranormales interpretan estos fenómenos como posibles manifestaciones de dimensiones paralelas. Otros consideran que puede deberse a sugestión, condiciones ambientales o fenómenos naturales aún poco comprendidos. Otro caso famoso es la llamada Puerta del Sol en Tiwanaku, Bolivia. Diversas corrientes esotéricas sostienen que este monumento posee una geometría destinada a facilitar estados elevados de conciencia. No existe evidencia arqueológica que confirme estas afirmaciones, pero la tradición continúa despertando enorme interés. También existen numerosos relatos sobre cuevas consideradas entradas hacia mundos internos. Quizá el ejemplo más conocido sea la leyenda de Shambhala y Agartha. Según estas tradiciones, existirían ciudades ocultas en el interior de la Tierra, habitadas por seres espiritualmente evolucionados. Algunos relatos sitúan sus accesos a montañas en el Himalaya, en el desierto del Gobi o incluso en América del Sur. Sin embargo, hasta hoy, estas afirmaciones pertenecen al ámbito de la tradición esotérica y no han podido ser verificadas. ¿Qué características
suelen describir quienes creen haber encontrado un portal dimensional. Los testimonios de las personas mencionan cambios repentinos de temperatura, un silencio absoluto fuera de lo común, sensación de que el tiempo transcurre de manera diferente, alteraciones de la percepción, intensa actividad electromagnética registrada por algunos instrumentos, sueños vívidos después de visitar el lugar y profundas experiencias espirituales. Es muy importante señalar que muchas de estas experiencias también pueden explicarse por factores psicológicos, ambientales o incluso fisiológicos. Por ello es recomendable mantener siempre una actitud abierta pero crítica. En el ámbito de la investigación paranormal, existe una diferencia importante entre un lugar con la actividad energética y un supuesto portal dimensional. No todo sitio donde ocurren fenómenos extraños podría ser un portal. Según muchas escuelas esotéricas, un portal sería un punto excepcional, donde diferentes niveles de realidad podrían interactuar con mayor facilidad. Desde una perspectiva espiritual más profunda, quizá el verdadero portal no sea un lugar físico. Muchas tradiciones iniciáticas enseñan que el auténtico portal se abre dentro de la conciencia humana. Cuando una persona alcanza determinados estados de silencio, contemplación y expansión interior, comienza a percibir la realidad desde una perspectiva completamente diferente. En ese sentido, las ruinas, las cuevas y los antiguos templos actuarían como escenarios simbólicos que favorecen la transformación interior, no porque posean necesariamente poderes sobrenaturales, sino porque invitan al recogimiento, al respeto y a la introspección. Finalmente vale la pena recordar que el misterio siempre ha acompañado a la humanidad. Quizás nunca podamos responder con absoluta certeza si algunos de estos lugares esconden verdaderos portales hacia otras dimensiones. Pero sí sabemos que estos espacios han despertado durante miles de años la imaginación, la espiritualidad y la búsqueda de conocimiento. Y tal vez esa sea su función más importante, recordarnos que aún existen preguntas capaces de mantener vivo nuestro deseo de explorar lo desconocido. Con esto los dejo, no olviden quien les habló, Alberto Acosta, astrólogo, investigador y ocultista. Quienes quieran seguirme, me pueden seguir en Instagram como @alberto.acosta o en mi canal de YouTube, Diario de un Ocultista. Una feliz noche para todos. Yo también escuché eso. No estás solo. Nos adentramos en historias de ultratumba, avistamientos inexplicables y cuentos con lo sobrenatural. En la caja de Pandora de los 40. El tiempo es una de las pocas cosas que damos por sentadas. Creemos que avanza de manera constante, segundo tras segundo. Sin embargo, existen personas que aseguran haber experimentado algo imposible. Momentos en los que el tiempo parece desaparecer, detenerse o incluso retroceder. Estos episodios tienen un nombre específico y son los time slips, mientras que otros utilizan el término missing time o tiempo perdido. Uno de los casos más famosos ocurrió en 1901. Dos profesoras inglesas visitaban el Palacio de Versalles en Francia. Mientras recorrían los jardines, afirmaron haber observado personas vestidas con ropa de otra época. Edificios que parecían pertenecer al siglo XVIII y una atmósfera completamente diferente a la realidad actual. Años después publicaron sus experiencias en un libro que se convirtió en uno de los mayores misterios relacionados con supuestos deslizamientos temporales. Pero existen casos más modernos. Conductores que recorren trayectos cortos y descubren que han transcurrido varias horas. Excursionistas que aseguran haber permanecido minutos en una zona determinada cuando en realidad pasó casi un día entero. En el ámbito ufológico, los lapsos perdidos ocupan un lugar especial. Muchas personas afirman haber tenido encuentros cercanos con objetos desconocidos y descubren posteriormente periodos de tiempo imposibles de explicar.
En algunos casos, relojes, teléfonos y testimonios de terceros pues parecen confirmar esta pérdida temporal. La explicación psicológica apunta a estados alterados de conciencia. Situaciones de estrés, fatiga o concentración extrema pueden afectar la percepción subjetiva del tiempo. Los neurólogos señalan que nuestra experiencia temporal no funciona como un reloj perfecto. El cerebro reconstruye constantemente la sensación del paso del tiempo y este proceso puede generar errores significativos. Sin embargo, algunos relatos contienen elementos que siguen siendo difíciles de explicar. Personas que describen lugares inexistentes, testigos múltiples que experimentan la misma anomalía, eventos aparentemente imposibles que quedan grabados en la memoria de forma extraordinariamente vívida. Las teorías paranormales son variadas. Algunas sugieren fallas temporales localizadas, otras hablan de universos paralelos o breves superposiciones entre diferentes momentos históricos. También existen hipótesis relacionadas con campos electromagnéticos intensos capaces de alterar la percepción humana. Aunque no existe evidencia científica concluyente que respalde la existencia de saltos temporales reales, el fenómeno continúa apareciendo en testimonios de todo el mundo. La gran pregunta permanece abierta. ¿Son simples errores de memoria, alteraciones neurológicas o estamos frente a indicios de que nuestra comprensión del tiempo es mucho más limitada de lo que imaginamos? Después de todo, la física moderna ya nos ha demostrado que el tiempo no es tan simple como parece, y quizá algunos de estos relatos representen pequeñas grietas en una realidad que todavía estamos intentando comprender. Para la Caja de Pandora en los 40, Miguel Investigador. Una vez que nos escuches, no volverás a ser el mismo. Esto es una advertencia. Exploremos historias de fantasmas que acechaban en las sombras, avistamientos inexplicables en los cielos, encuentros con lo paranormal y mucho más. En la Caja de Pandora de los 40. Amigos y amigas, ¿cómo están? Les habla Rodrigo Castro y bueno, bienvenidos a este espacio de cine aquí en Caja de Pandora. Seguimos con el especial de películas de terror de países que están participando en este Mundial del 2026. Este Mundial que nos ha dejado varias sorpresas, goles, arqueros, figura, en fin, un Mundial bastante interesante. Y en esta ocasión vamos a hablar de películas de terror españolas. Una de las mejores películas que ha hecho este país ibérico, que bueno, que tiene películas bastante clásicas y directores bastante conocidos en este gran cine que es el español. Empezamos con una película que se llama Cerdita. La gran ovación durante los créditos finales de la película Cerdita en Cannes confirmó al título como una de las sensaciones del cine de terror, y es que su argumento cuenta el oscuro relato de una joven de pueblo que tiene en su mano la salvación de las chicas que le hacen la vida imposible. Nos lleva a un abrasador verano donde España, donde la fiebre negra resucita, y bueno, un viaje de terror de esta niña que lucha con el sobrepeso. El Páramo, una gran película española que ya se puede encontrar en plataformas aquí en Colombia. Y bueno, también ha tenido bastante difusión como la productora que hizo Babadook y La Bruja. La realizó el catalán David Casdemont, donde el terror viene de lo fantástico y de las profundidades psicológicas de sus protagonistas. Y cuenta lo que pasa con una familia aislada en el páramo y todo lo que tienen que vivir solo cuidándose con una escopeta. Voces es una película que ya es del 2020 y cuenta la historia de fantasmas. Bueno, en una época diferente. Y todo comienza cuando una familia llega a la conocida Casa de las Voces. Y un pequeño niño, Eric, le dice a su familia que escucha ruidos y sonidos en el ático, que tratan de comunicarse con él, pero su familia lo castiga y lo coge a golpes porque dice que esto es producto de
su imaginación. Otra película bastante interesante, El secreto de Marrowbone. Es una película de terror y fantasía que cuenta la historia de una fantasía, de una película de verano, donde una familia, que son 4 hermanos, quieren a toda costa evitar que se separen tras la muerte de su madre. Y más todavía si se descubre uno de sus grandes secretos. Mientras duermes, en esta película no hay fantasmas ni posesiones ni otros fenómenos paranormales, pero es uno de los mejores thrillers del cine español. Lo real, lo posible es aquí mucho más inquietante que lo fantástico. Luis Tosar interpreta a un hombre obsesionado con Marta Étura, que contrata a alguien para mostrar lo que es la verdadera crueldad. Intrusos. En esta historia a caballo entre Madrid y Londres, los niños se convierten en los objetivos de esos intrusos a los que hace referencia el título. El director Juan Carlos Fresnadillo, que con 28 semanas después logró una de las pocas secuelas de terror casi tan buenas como el original, se embarca en el interior del terror con una historia tensa y sobre todo reflexiones inquietantes. No todo el terror es dar botes en las sillas. Los ojos de Julia, esta película de miedo ancestral, cuenta lo que tiene que vivir el ser humano y lo más terrorífico que sienten los mortales. Cuenta la historia también de Belén Rueda, que sufre una enfermedad degenerativa que la dejará ciega, y para colmo, hay un hombre que la acecha aprovechando su situación y sus persecuciones. Es una película bastante aterradora, bastante visceral y bueno, muy recomendada. Y la última en esta tanda de películas españolas hoy es Secuestrados. Antes de dirigir el remake de Al Interior, el cineasta Miguel Ángel Vivas sorprendió con esta sencilla y contundente película de terror, con Fernando Cayo y Manuel Bellés. El escenario es más que conocido en el género. Unos ladrones interrumpen una casa alejada y bueno, siembran el pánico y la violencia entre las víctimas. No les tiembla el pulso a los directores y a productores de mostrar lo que vive esta familia aterrorizada en un secuestro. Bastante gore y visceral esta película. Entonces, esas son mis recomendadas del cine español esta semana en Caja de Pandora. No se les olvide, en carteleras también hay películas. Ya se va a acabar el mundial, pero pueden ir a cine. Está Moana, este remake de la película animada de Disney, protagonizada por Dwayne Johnson La Roca, y básicamente es la misma película, pero en live action. También está The Minions, Los Monstruos, y una película bastante interesante, Evil Dead en Llamas, del director Sebastián Bañek, y cuenta la película que es la quinta entrega de esta saga de terror. Tras la pérdida de su esposo, una mujer busca consuelo con sus suegros, pero a medida que pasan el tiempo se transforman en demonios toda la familia y empiezan a atacar a la protagonista en busca de una daga que evitará que estos monstruos sigan volviendo a toda la humanidad demoníaca. Para los que les gusta esa serie y les gustan los demonios y las películas de zombies, esta es una muy buena opción. Bueno, cualquier inquietud sobre estas otras películas pueden comunicarse en Twitter en @RodriCastro78 o en Facebook en @depelimagazine. Sigan disfrutando el mundial, vayan al cine. Mi nombre es Rodrigo Castro y los dejo aquí. Continúen con lo mejor en Caja de Pandora. Chao. Exploremos historias de fantasmas que acechaban en las sombras. No siento nada. Avistamientos inexplicables en los cielos. Lo único que siento es su miedo. Encuentros con lo paranormal y mucho más. En la Caja de Pandora de los 40. La Caja de Pandora de los 40.
qué pedazos de programa los que hemos hecho en esta versión mundialista, ya también preparados para lo que serán las semifinales entre España y Francia y Argentina e Inglaterra. Qué partidazos se vienen para el Mundial. Hemos cambiado la hechura del programa, pero igual la esencia sigue siendo la misma. El tema paranormal, el tema loco, bizarro, sangriento, misterioso, terrorífico. Sus hosts, @DJTobyFM y yo, el Chancho414. Recuerden 40, @los 40 Colombia, numeral La Caja de Pandora los 40. Todos los domingos los acompañamos de 9 a 11 con todo lo oscuro y lo paranormal. Recuerden también que cuando es festivo, como hoy, 13 de julio, pasamos el programa del domingo al lunes. Recuerden que los domingos también hay un programa que se llama Más de 40. Va de 8 a 9 de la noche, por eso decidimos que hiciéramos un double head, que hiciéramos primero ese programa de humor con Tato, Montoya y Rafa en YouTube, y así pues que la comunicación sea más clara, ¿no? Entonces ya saben, los domingos de 8 a 9, Más de 40 en YouTube también, y después de 9 a 11, La Caja de Pandora, los 40 con todo lo terrorífico para que lo tengan muy claro. Y ya saben que nuestra punta de lanza es YouTube. Ahí está todos los capítulos ordenaditos durante más de 2 años, pues, estamos aquí con ustedes. Pero, mis amigos, recuerden que también sería chévere que pasaran por Google Podcast, por Deezer, por Mixcloud, por SoundCloud, por donde quiera, por Amazon, Spreaker. Si usted encuentra La Caja de Pandora en cualquiera de otros escenarios, por favor, dele clic, que es lo que nos hace seguir vivos con ustedes. Entonces, de hecho, ponga La Caja de Pandora los 40 podcasts, así, igual en Google, La Caja de Pandora los 40 podcasts, y se va a encontrar todas las otras plataformas que sería bueno que nos dieran un clic. ¿Cómo viene este último bloque? El bloque de cierre está muy potecudo, muy bacano, porque tenemos investigaciones de Miguel Investigador y también de Krillator, además de sus ya tradicionales historias de terror. Entonces, primero, Al otro lado de la puerta, una historia con Krillator, Miguel Investigador con el tema de la sábana santa, luego Krillator también, el ánima sola, una historia de terror. Y luego una explicación de lo que es la mimofonía también con Krillator. El Dorado también, gran historia con Krillator. Luego OVNIs del Pentágono, también con el señor Krillator. Y Miguel Investigador con los Reyes Magos, de donde sale todo el tema de los Reyes Magos. Y la lluvia roja de Kerala, también una investigación explicado por mi amigo Krillator. Saben que Krillator es especialista en todos los temas de terror. ¿Por qué el hombre se llama Krillator? Insisto, con doble R en todas sus redes sociales, con una sola R en su canal de YouTube, porque se llama Cristian Latorre, por si no sabían, pues esa es la explicación de lo suyo. Así que Miguel Investigador, obviamente es @Miguel Investigador en Instagram, ¿no? Entonces, rápidamente, Al otro lado de la puerta, historia, Miguel Sábana Santa, investigación, ánima sola, historia, Krillator, mimofonía, investigación, Krillator, El Dorado, investigación, Krillator, OVNIs del Pentágono, investigación, Krillator, Miguel Investigador con los Reyes Magos, @Miguel Investigador con esta investigación, y la lluvia roja de Kerala, investigación de Krillator aquí en La Caja de Pandora de los 40. Al otro lado de la puerta. Dicen que hay formas de invocar espíritus. Yo no soy una persona muy apegada a esas creencias. Son una pérdida de tiempo para mí. A pesar de ser una experiencia muy increíble, prefiero ver películas de terror, ya que prefiero evitar cualquier tipo de peligro sobrenatural. Hace un par de días fue el cumpleaños de Jorge, un amigo de mi novia Catalina. Yo no soy una persona celosa, así que no me importó que fuera a la fiesta, pero me pidió que la acompañara. Yo acepté al instante. Sería divertido ir a una fiesta, alcohol, juegos. ¿Qué podría salir mal? Tomé mi auto y junto a Catalina fuimos a la fiesta de Jorge. Era un día lluvioso, pero con sol. De esos días raros en los que llueve, pero parece no haber nubes en el cielo. La gente caminaba por las calles de forma tranquila, sin preocuparse por nada. Llegamos a la fiesta. Todos estaban bebiendo cerveza. A mí no me gustaba, pero para disfrutar bebí. La fiesta estuvo muy divertida durante esas 5 horas de lluvia en una casa gigante. Había llegado la noche. Eran casi las 11 de la noche. Yo no había bebido tanto, así que estaba en buen estado para conducir. Los que aún estaban en la fiesta también se encontraban casi completamente sobrios. Estábamos todos en el salón. Hablaban sobre rituales que querían hacer. En ese momento,
Uno de los chicos habló. Dijo que ayer vio por internet un ritual muy interesante que se llamaba el juego de los vasos, el cual consistía en poner frente a todos los que jugarían en total 3 vasos, los cuales, luego de decir un par de palabras, romperíamos y empezaríamos el juego. Yo no quería jugar, pero para no ser un aguafiestas decidí participar en el juego. Hicimos los procedimientos y empezamos a jugar. Los primeros 5 minutos no pasó nada, tanto que nos dimos una vuelta por toda la casa y seguía sin empezar. Creí que no pasaría nada, así que volvimos al salón, y al llegar vimos a una niña mirando hacia la chimenea. En ese momento recordé que Jorge tenía una hermana, así que creí que le había dicho que se quedara parada para jugarnos una broma, pero no. La niña giró la cabeza, pero no el cuello. Solo su cabeza había girado de estar mirando la chimenea a estar mirándonos a nosotros. Luego de esto quedé aterrorizado y dijo, el juego empezó. Catalina empezó a gritar. Yo le tomé de la mano y luego la niña se desplomó en el suelo. Era un muñeco. Jorge nos había jugado una trampa como yo pensé desde un principio. Todos reímos y nos alegramos. Las luces empezaron a parpadear. Nosotros seguíamos riendo, pero Jorge tenía una cara de pánico. Estaba paralizado. Todos dejamos de reír y empezamos a escuchar golpes en la puerta. Eran muy fuertes. Volteamos hacia la puerta y vimos que la chapa se estaba rompiendo. Volteamos nuevamente hacia Jorge y sus ojos estaban blancos, su boca estaba cosida y no tenía nariz. Catalina empezó nuevamente a gritar y todos nos fuimos corriendo al piso de arriba, en el cual estaba Joana, la hermana de Jorge. Nos refugiamos los 5 que se quedaron en la casa de Jorge, en la habitación de Joana. Ella nos preguntó dónde estaba su hermano. Todos la miramos, pero nadie fue capaz de decirle lo que había pasado. Carlos, que era el amigo de Jorge que habló sobre el juego, nos dijo que esa cosa estaría en la casa y nos buscaría. Lo que debíamos hacer era escondernos de la forma más astuta posible y solos. Los 3 que mejor se esconderían lograrían sobrevivir. Al escuchar esto, miré a Catalina, la abracé y le dije que todo estaría bien, que usara su mente para esconderse de la mejor forma que pudiera. Nos separamos. Fui al piso de abajo y vi la puerta del sótano. Recuerdo haber escuchado a Jorge decir que no podíamos entrar ahí, pero esto era un caso de vida o muerte. Además, sentía la necesidad de saber qué había al otro lado de la puerta. Intenté abrir la puerta, pero parecía estar trabada. Jalé con más fuerza hasta que abrió. Mis ojos se abrieron cada vez más al ver un cadáver de un ser pequeño. Era humano, y probablemente una niña con un par de cabellos rubios. Estaba descompuesto, como si hubiera estado ahí por mucho tiempo. Empecé a gritar. Era un terror increíble el que sentía al ver el cadáver de esa niña. Carlos llegó caminando y me miró con una sonrisa en la cara. Me dijo, lo has encontrado. Era una niña psicópata. Jorge la mató y la dejó ahí porque estaba poseída. Jorge me causó mucho daño y ella fue mi venganza. Usé a mi hermana para que fuera un conducto con el mal y para que matara a Jorge. Al principio no funcionó. El juego que estamos jugando no es real, pero sabía que alguien abriría la puerta del sótano. Por eso lo inventé. Ahora el ser maligno está libre y podré vengarme de todos los que me han hecho sufrir, pero debo matarte para que nadie lo sepa. Luego de esto, sacó un cuchillo de su sudadera, lo elevó en el aire y se dispuso a enterrármelo. Yo logré agarrarle la mano y evitar mi obvia muerte. Agarrándolo de la cara, lo lancé dentro del sótano, cayó por las escaleras y se golpeó en la cabeza, muriendo instantáneamente. En ese momento, cerré la puerta y les dije a todos que nos fuéramos de la casa. Catalina se llevó a la hermana de Jorge y yo me fui a mi casa. Al llegar, tomé un pequeño peluche de mi hermana y fui a mi cuarto. Al llegar, vi a mi hermana buscando entre mis cosas. Me acerqué a ella, pero escuché una voz que me decía, Pedro, ¿dónde está mi juguete? Era la voz de mi hermana, que venía del piso de abajo. Escuché cómo lentamente se cerraba la puerta. La niña que estaba buscando entre mis juguetes, sea quien sea, no era mi hermana. Los maestros de ceremonias de lo oculto y lo paranormal son el Chancho y Toby. En la caja de Pandora de los 40. Un nuevo método científico que utilizó la datación por rayos X de una muestra de la Sábana Santa de Turín determinó que esta reliquia tiene unos 2000 años de antigüedad.
tiempo que corresponde a la muerte y resurrección de Jesús, como indica la tradición de la Iglesia Católica. Este estudio de datación por rayos X de una muestra de lino de la Sábana Santa de Turín fue publicado el 11 de abril del 2022. Esto lo lideró el científico italiano Liberato De Caro, acompañado de un equipo de investigadores y en colaboración con el profesor Jeff Fanti de la Universidad de Padua. De Caro, del Instituto de Cristalografía del Consejo Nacional de Investigador de Bari, Italia, empleó un método de dispersión de rayos X de gran angular para examinar el envejecimiento natural de la celulosa de una muestra de la tela de lino de la Sábana Santa, o sindone, como se conoce. La investigación revisada por otros científicos muestra que la Sábana Santa es compatible con la hipótesis de que tiene mucho más de 7 siglos de antigüedad, alrededor de 2000 años. Conclusión a la que se llegó en 1988 utilizando técnicas de datación por carbono. En una entrevista con el National Catholic Register, De Caro dijo el 13 de abril del 2022 que la Sábana Santa es la reliquia más importante del cristianismo y por ello la ha estado investigando durante 30 años utilizando técnicas de investigación, escala de átomos en particular a través de rayos X. Él afirma que han desarrollado un nuevo método para medir el envejecimiento natural de la celulosa de lino mediante los rayos X y luego convertirlo en tiempo transcurrido desde la fabricación. Explicó sobre esa técnica utilizada para el estudio que inició en el 2019. Y respecto a futuras investigaciones que ayuden a identificar aún más la verdadera fecha de la reliquia, el científico explicó que todo depende de la posibilidad de tener nuevas muestras para analizar. De hecho, en el 2002 algunos hilos ya habían sido extraídos de la Sábana Santa y guardados por la Arquidiócesis de Turín para futuros estudios. Para el científico afirma que la Sábana Santa de Turín desafía a la ciencia y afirmó que cada nueva investigación podría aclarar parte del complejo rompecabezas que representa. Entonces, por ejemplo, la imagen de la Sábana Santa aún no ha encontrado una explicación definitiva por parte de quienes la han estudiado y no han encontrado cómo pudo haber quedado esta imagen plasmada ahí. Además de la Sábana Santa, De Caro recordó que hay muchas otras importantes reliquias que están asociadas a Jesús. Por ejemplo, el sudario de Oviedo o el velo de Manopelo. Y lo interesante de esto es que se han estudiado diferentes reliquias en el pasado y con estas técnicas de datación se pueden, por ejemplo, extender a tejidos fabricados de otras fibras vegetales. Los hallazgos de esta investigación se publicaron en la revista International Heritage después de un mes de preparación y revisión por otros científicos. Entonces, la investigación ha sido destacada por el sitio web del Consiglio Nacional delle Ricerche, que es el Consejo Nacional de Investigación de Italia. Entonces, es muy interesante porque con esto se va a poder hacer una investigación mucho más profunda de esta famosa reliquia, la cual hasta el momento los científicos no han encontrado ningún tipo de explicación de cómo la imagen de este hombre del sudario pudo haber quedado plasmada en este pedazo de tela. La criptozoología está dentro de la caja de Pandora en los 40. Leyenda del ánima sola. La leyenda del ánima sola es un relato basado en una tradición oral católica, siendo representada como un alma en el purgatorio, sumida en una inmensa pena y soledad. Esta creencia, a pesar de no ser reconocida por la Iglesia Católica, es muy popular en amplias regiones de España, Italia y casi en toda América Latina. Desde luego que la leyenda ha ido variando y evolucionando de acuerdo a cada una de las zonas donde se arraiga. Es por esta razón que el ánima sola se le puede relacionar tanto para el bien como para el mal. Existen devotos de las ánimas del purgatorio y en especial en ella, ánima sola, quienes rezan y encienden luces para disminuir sus penas y con esto esperan algunos favores. Otros, en cambio, la involucran en oraciones maléficas con el fin de perjudicar a otra persona. ¿Y de qué se trata esta leyenda del ánima sola? Bueno, se dice que Celestina Abdego, una joven perteneciente a las mujeres piadosas de Jerusalén que tenían por oficio asistir a los condenados, se le asignó el Viernes Santo subir al Calvario con un cántaro de agua refrescante para darles de beber a los mártires. Ella dio de beber a Dimas y Gestas, los dos ladrones que acompañaron a Jesús en la crucifixión,
pero por temor a las represalias de los judíos, no quiso darle de beber a Jesús, y fue por este hecho condenada a sufrir la sed y el calor constante de las llamas del purgatorio. ¿Cómo es la leyenda del ánima sola en Colombia? La leyenda del ánima sola es una creencia que está todavía muy arraigada en la masa campesina colombiana. Su devoción data desde los primeros colonizadores españoles que llegaron a nuestro país. La representan como una mujer que padece tormentos en el purgatorio y recorre los caminos con las manos atadas con cadenas, asustando a todas las personas que se cruzan en su camino. Las brujas. Están dentro de la caja de Pandora en los 40. Están dentro de la caja de Pandora en los 40. ¿Qué es una mimofonía? Se denominan mimofonías a un supuesto fenómeno acústico de origen paranormal asociado a poltergeist y casas o lugares encantados. Se tratan de imitaciones de sonidos perfectamente audibles por las personas que los presencian y que no tienen origen físico, real ni conocido en el momento que se producen. Se diferencia de la clariaudiencia en que el sonido de las mimofonías puede ser escuchado por varias personas a la vez in situ, y de las psicofonías en que éstas necesitan de soporte electrónico para poder ser escuchadas. Las mimofonías suelen ser sonidos breves y recurrentes como cerrar o abrir de puertas o ventanas, sonidos de animales, por ejemplo ladridos, imitación de caída de objetos inertes, sonidos de timbres o campanas, sonidos que imitan aquellos producidos por el ser humano, murmullos, susurros, suspiros, pasos, voces, llantos, lamentos, gritos, parafonolalias, imitación de melodías, cantos, coros litúrgicos, etc. A veces las mimofonías pueden ser registradas conjuntamente en grabaciones, determinando un fenómeno mixto, psicofónico-mimofónico. Se piensa que las mimofonías son producidas por entidades desencarnadas, producto de energías residuales o psicorragias que emanan de personas presentes. Cuéntanos, ¿alguna vez has escuchado una mimofonía? Mary, te invitamos a entrar en nuestro círculo. Si eres tú, apaga las velas. La tabla Ouija. La tabla Ouija está dentro de la caja de Pandora. Sí. En los 40. La leyenda de El Dorado. La leyenda del Dorado es la más famosa de América Latina. Su tradición data desde los primeros colonizadores españoles a principios del siglo XVI. Los conquistadores buscaban una ciudad legendaria famosa por sus riquezas, El Dorado, cuya ubicación era todo un misterio. Fueron múltiples los hombres que con el sueño de hacerse ricos se embarcaron en expediciones tras su búsqueda, sin llegar a tener éxito. La leyenda se origina en el siglo XVI en Colombia, cuando los conquistadores españoles tienen noticias de una ceremonia realizada en el norte, en el actual altiplano cundiboyacense, donde un rey se cubría el cuerpo con polvo de oro y realizaba ofrendas en la laguna sagrada. Hoy en día se sabe que este pueblo era el Muisca, y el sitio donde se realizaba la ceremonia habría sido la laguna de Guatavita. La noticia de la riqueza muisca atrajo hasta la sabana de Bogotá expediciones originadas en Quito, Santa Marta y Coro, Venezuela. La supuesta existencia de un reino dorado motivó numerosas expediciones y se mantuvo vigente hasta el siglo XIX, aunque su localización se fue trasladando desde Colombia hacia las Guyanas a medida que avanzaba el proceso de conquista y colonización del territorio sudamericano. ¿En qué consiste la leyenda del Dorado? En el hermoso país de los muiscas, hace mucho tiempo, todo estaba listo para un gran acontecimiento, la coronación del nuevo Zipa. La laguna de Guatavita, escenario natural y sagrado del acontecimiento, lucía su superficie tranquila y cristalina, como una gigantesca esmeralda, engastada entre hermosos cerros. Las mujeres habían preparado con anticipación abundante comida a base de mazorcas y del vino extraído del fermento del maíz, con el que festejaban todos los acontecimientos principales en su vida. Todo sería transportado en vasijas de diferentes formas y tamaños, elaboradas con paciencia y esmero por los alfareros de Ráquira, Tinaja y Tocancipá, y también en cestos de palma tejida. Por fin llegó el gran día. El joven heredero, acompañado de su séquito, compuesto por sacerdotes guerreros y nobleza, encabezaba la procesión. Sereno y majestuoso, su cuerpo de armoniosas proporciones se mostraba fuerte para la guerra. Su piel color canela tenía una cierta palidez, resultado del riguroso ayuno que había realizado para purificar su cuerpo y su alma, y así implorar a los dioses justicia,
bondad y sabiduría para gobernar a su pueblo. Marchaban al son acompasado de los tambores. Lentamente se iban alejando de los cerros y del cercado de los zipas para aproximarse a la espléndida laguna de Guatavita. Allí, con alegres cantos, la muchedumbre se congregó para presenciar el magnífico espectáculo. El sacerdote del lugar, ataviado con sobrio ropaje y múltiples plumas, impuso silencio a la población con un enérgico movimiento de sus brazos extendidos. De piel cobriza y carnes magras por los prolongados ayunos, el sacerdote era temido y reverenciado por el pueblo. Era el mediador entre los hombres y sus dioses, quien realizaba las ofrendas y rogativas y quien curaba los males del cuerpo con sus rezos y la ayuda de plantas mágicas. El futuro Zipa fue despojado de las ropas y su cuerpo untado en trementina, sustancia pegajosa para que se fijara el oro en polvo con el que lo recubrían constantemente. No se escuchaba un solo sonido. Era tal la solemnidad del momento que solo se oía el croar de las ranas, animales sagrados para ellos. La balsa se deslizó suavemente hacia el centro de la laguna. Allí fue cuando, después de invocar a la diosa de las aguas y a los dioses protectores, el heredero se zambulló en las profundidades. Pasaron unos segundos en los que solamente se veían los círculos del agua donde se había hundido. Todo el pueblo contuvo la respiración. El tiempo pareció detenerse. Por fin emergió triunfal y solemne el nuevo monarca. El baño ritual lo consagra como cacique. Gritos de júbilo y cantos acompañaron su aparición y uno a uno los súbditos arrojaron sus ofrendas a la laguna. Figuras de oro, pulseras, coronas, collares, alfileres, pectorales, vasijas, huecas con formas humanas, llenas de esmeraldas, cántaros y jarros de barro. El cacique, a su vez, junto con su séquito, realizó abundantes ofrecimientos de los mismos materiales, pero con mayor cantidad. La balsa retornó a la orilla en medio del clamor general. Tenían ahora un nuevo cacique, quien debería gobernar según las sabias normas del legendario antecesor y legislador Nemequé, basadas en el amor y la destreza del trabajo y las artesanías, en el valor y el honor durante la guerra, en honradez, la justicia y la disciplina. Las brujas. Están dentro de la caja de Pandora en los 40. Están dentro de la caja de Pandora en los 40. El espionaje de Estados Unidos confiesa no tener explicación para los 120 objetos avistados por los pilotos militares. El documento afirma que la mayoría de los incidentes registrados entre 2004 y 2005 no corresponden a proyectos propios. El misterio crece. El gobierno de Estados Unidos no puede afirmar que los objetos vistos por pilotos de la Armada en vuelos de noviembre de 2004 y marzo de 2015 sean naves extraterrestres, pero tampoco puede explicar qué son. Esta es la principal conclusión del muy esperado informe de las agencias de inteligencia de Washington, elaborado meses después de clasificar 3 videos en los que se aprecian estos fenómenos, que tras ser filtrados alimentan durante años las teorías sobre la existencia de vida inteligente en otros países. El documento en manos de altos funcionarios de la administración, sin embargo, se elimina uno de los principales rumores que rodearon estos avistamientos. La gran mayoría de los 120 incidentes no pertenecen a proyectos militares que prueba la tecnología o armamento de Estados Unidos, clasificados como de alto secreto. Los últimos meses han sido fructíferos para algunas teorías especulativas. Desde hace algunas semanas, las hipótesis de que el coronavirus surgió por un contagio dentro de un laboratorio ha dejado los márgenes de Internet para convertirse en un tema a investigar. Lo mismo ha sucedido con los ovnis, que durante décadas han sido la obsesión de los estudiosos de lo paranormal. Ahora se ha convertido en uno de los escasos temas de los que coinciden republicanos y demócratas. Desde el expediente demócrata Barack Obama hasta el senador ultraconservador Marco Rubio. No podemos permitir que el sistema de los ovnis nos impida investigar seriamente esto. El informe es un paso hacia ese proceso, pero no será el último, dijo recientemente el legislador republicano. Una versión del informe, que ya ha sido revisada por miembros de alto nivel del gobierno de Joe Biden, vio la luz antes del 25 de junio. Se esperó que el documento, que tiene un apéndice con información clasificada, aporte certezas después de que las grandes expectativas que ha creado la investigación llevada a cabo por el Pentágono. Los pilotos que presenciaron los fenómenos aéreos al oeste de la ciudad californiana de San Diego, sobre las islas de San Clemente, describieron un comportamiento errático y luces que desafiaban las reglas de la física provenientes de un objeto con forma de píldora. De acuerdo a los testimonios, las naves no tenían motores o escapes visibles y fueron registradas a más de 9.000 metros de alturas y a una gran velocidad. Uno de estos objetos hizo vuelos diarios entre el verano del 2014 y marzo del 2015. Aceleraba como nunca ha visto. Julio David Fravor, uno de los pilotos de la Armada, en una entrevista. El documento, afirma The New York Times, sostiene que muchos de estos avistamientos son difíciles de explicar. Elimina la posibilidad de que hayan sido producto de objetos como globos sonda o meteorológicos,
pues sus trayectorias no representan los cambios de velocidad del viento. Algunas fuentes han afirmado al diario que existe preocupación porque se trata de un experimento llevado a cabo por potencias rivales como Rusia o China con tecnología supersónica para evadir radares antimisiles. Hay un responsable del nuevo furor de los ovnis en Estados Unidos, se llama Harry Reid, y fue el líder de los demócratas en el Senado durante 12 años. Originario del estado de Nevada, fue encargado de financiar desde el 2007 y durante una década un proyecto secreto del Pentágono para investigar si los supuestos avistamientos de ovnis representaban un riesgo para la Tierra. El senador se ha convertido en un importante defensor de la necesidad de invertir en la investigación científica de estos fenómenos y ha declarado públicamente haber quedado fascinado con las cosas que vio en una visita a la legendaria Área 51, donde los hallazgos sobre la supuesta vida extraterrestre son guardados bajo el más estricto secreto. Reid ha dicho a The Guardian que el Congreso debe liderar los esfuerzos de investigación. No creo que el informe vaya a deciros mucho, afirmó el expiloto de 81 años, con algo de desconfianza hacia el Pentágono. No es la primera vez que la política estadounidense tiene preocupaciones galácticas. El presidente Jimmy Carter, convencido de haber visto un ovni a mediados de los años 70, pidió a la NASA que llevara a cabo una investigación sobre el fenómeno. La agencia espacial rechazó la sugerencia del demócrata, adelantando que esta probablemente iba a ser muy cara y tendría resultados muy poco aprovechables. Algunos años atrás, la Fuerza Aérea había invertido millones de dólares en un programa de vigilancia de los cielos con escaso éxito. Barack Obama ha sido uno de los últimos en sumarse a esta tendencia. Fuera de broma, hay videos y registros de objetos en los cielos que no sabemos exactamente qué son, dijo el exmandatario en el programa de James Corden. Washington aún no puede despejar esa duda, o no quiere hacerlo. Los estigmas están dentro de la caja de Pandora. En los 40. La Iglesia Católica celebra la llegada de los Reyes Magos. Esto se conoce dentro del calendario católico como la fiesta de la Epifanía. Este vocablo significa revelación y el diccionario lo define como una manifestación evidente de una divinidad entre los seres humanos. El caso que hoy nos trae a colación este tema hace referencia al hecho de que aquel hijo de José y María, de nombre Jesús, fue reconocido a los ojos del mundo como Dios, gracias a la visita de unos sabios llegados de Oriente. De los 4 evangelistas de la Biblia, solo Mateo habla de este tema y dice que Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey de ese país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios de Oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. El rey Herodes, preocupado, se asesoró con los grandes sacerdotes y los maestros de la ley que le confirmaron que el Mesías había de nacer en Belén, tal como lo vaticinaban las Escrituras, las cuales decían: de ti saldrá un gobernante que guiará a mi pueblo Israel. Entonces hizo llamar a los sabios llegados de Oriente y les dijo que cuando lo localizaran le avisaran para que él también pudiera ir a adorarlo. Bien sabido es que Herodes tenía otras intenciones y cuando vio que los sabios no volvían, pues decidió asesinar a todos los niños varones menores de 2 años. Esta es la fiesta de los santos inocentes. Pero el Evangelio de Mateo continúa diciendo: con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto salir iba delante de ellos hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde se hallaba el niño. Al ver la estrella, los sabios se llenaron de alegría. Luego entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y arrodillándose lo adoraron. Abrieron entonces sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra, y después, advertidos en sueños de que no volvieran a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Hasta aquí es lo único que dice este evangelista, pues referente a los Reyes Magos. Algunos aspectos pues quedan claros. Los sabios no son reyes, no se dice cuántos eran.
y tampoco se describe cómo eran ni se indican sus nombres. Y pues la única referencia es que estos eran unos sabios que llegaron de Oriente, estudiosos de las estrellas. Entonces la pregunta es, ¿fueron al pesebre o al establo o a la cueva donde nació Jesús? Entonces el Evangelio de Mateo dice que fueron a la casa de José y María. Y Herodes, a partir de la conversación pues con los sabios, dedujo que Jesús debía tener pues menos de 2 años, por eso se sintió burlado por los visitantes y ordenó la matanza de los niños. Parece que los sabios no fueron al pesebre o al establo o a la cueva donde nació Jesús, sino a su casa en Belén, al lado de Jerusalén, donde estaba el palacio de Herodes. Pero su casa pues estaba en Nazaret, un pueblo muy pequeño de Galilea, la cual es una región al norte de Judea. Seguramente iban a estar allí, pero en algún momento o en algún lugar pues más cómodo, dado que María acababa de dar a luz, y de allí huyeron a Egipto. En todo caso, no parece que la Sagrada Familia esperara en el pesebre para recibir la visita de los sabios. Entonces la pregunta es, ¿eran 3? Entonces el Evangelio de Mateo pues no especifica, porque habla de unos sabios que llevaron 3 presentes, eso sí lo dejan claro. Y sí parece que a partir de este número pues se estableció que eran 3, pero como mínimo, pues son los que se necesitaban a la hora de representarlos artísticamente para que cada uno llevara un presente. Sin embargo, la iglesia armenia aún hoy considera que son 12. Los plurales son indefinidos, pues ahí habría que ver. Entonces, pues, ¿cómo se llamaban? Pues el Evangelio no lo dice y los Evangelios apócrifos tampoco. Parece que la primera documentación de los 3 nombres, que son Melchor, Gaspar y Baltasar, es un mosaico de la Basílica de San Apolinar el Nuevo. Eso es en la ciudad italiana de Ravenna, aunque algunos estudiosos habían atribuido a Beda el Venerable la fijación de estos nombres. Pero el sabio inglés vivió entre los siglos VII y VIII, y los mosaicos de Ravenna son anteriores o como mucho pues contemporáneos. Otro vestigio está en el Evangelio armenio apócrifo del siglo VI, que habla pues de la niñez de Jesús. En cualquier caso, es en esta época cuando se fijan y se popularizan los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar, que se han mantenido pues inamovibles hasta hoy. Y la pregunta pues, ¿también eran reyes? Pues no. Aquí sí que Mateo pues, y todas las referencias posteriores lo dejan claro, son sabios de Oriente. Según las traducciones de la Biblia, en otros casos se habla de magos, pero también en el sentido de personas sabias, que pues esto entronca pues con la teoría compartida por todos los estudiosos de que eran sacerdotes persas seguidores de Zoroastro, quien reinterpretó la religión mazdeísta con 2 dioses, uno bueno y el otro malo, en uno solo. La astrología pues no dejaba de ser una rama de las interpretaciones religiosas, por lo tanto cuadra si pensamos que aquellos magos pues observaban el cielo y siguieron aquella estrella nueva que marcaba un camino. Y con respecto pues a este astro, las teorías sobre un posible cometa pues son variadas, pero pues ninguna acaba de coincidir con las fechas aproximadas del nacimiento de Jesús. Entonces, ¿por qué a la fecha de hoy resultan ser reyes? Pues esta dignidad se establece pues a partir de las profecías del Antiguo Testamento que hablan de la llegada del Mesías, a quien incluso los reyes adorarían. Entonces, otra pregunta, ¿había un rey mago afrodescendiente? ¿Había un rey mago negro? Entonces, pues hasta el siglo XV pues no lo parece. Las representaciones de la alta y la baja edad pues media de los Reyes Magos pues los muestran como 3 hombres blancos, y los diferencias pues por la edad. Entonces las 3 edades del hombre pues era un tema recurrente en el arte y se aplicó a los 3 sabios, pero pues entre los siglos XV y XVI, con la llegada del Renacimiento, se introduce la piel oscura del tercer sabio y se termina interpretando como si cada uno proviniera de uno de los 3 continentes conocidos. Entonces, Europa, el blanco; Asia, el rubio; y África, pues el negro. Aquellos magos pues observaban el cielo y siguieron pues aquella estrella que marcaba ese nuevo camino.
los astros y con esto terminan dando con el paradero del Mesías, de Jesús. Por eso, pues en algunas representaciones artísticas y también en algunos belenes napolitanos, cada rey va con un animal distinto. Uno va en un caballo, uno va en un elefante y el otro va en un camello. También se requería representar a partir de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, las 3 estirpes que repoblaron la tierra tras el diluvio universal. Ahora bien, ¿qué significan los regalos? Entonces, pues en la simbología de los presentes pues hay una interpretación clara. Pues cada uno recuerda que de las cualidades del recién nacido: el oro porque es el rey de reyes, el incienso porque es la ofrenda a los dioses y remarca su carácter divino, y la mirra que se empleaba para ungir a los muertos, y esto recuerda el cuerpo mortal de Jesús. Las reliquias de aquellos sabios llegados de Oriente, que acabaron siendo 3 con nombre propio, uno de cada edad, uno de cada continente conocido y con dignidad de reyes, pues se veneran hoy en día en la Catedral de Colonia, y su leyenda pues se ha convertido en una de las leyendas más interesantes pues de la cristiandad. La criptozoología está dentro de la caja de Pandora en los 40. Lluvia roja de Kerala. La lluvia roja de Kerala fue un acontecimiento ocurrido entre el 25 de julio y el 23 de septiembre del 2001 en la región de India. Este fenómeno meteorológico consistió en una lluvia de color escarlata, aunque también se informó de lluvias amarillas, negras y verdes. Se tiene constancia que desde 1896 estas lluvias de color han tenido lugar varias veces. En un principio se pensó que las lluvias eran debidas a partículas. Sin embargo, posteriores investigaciones de una comisión del gobierno indio mostraron que en el caso de otras lluvias con coloración, esta se debía a esporas de alga que se dispersaban por el aire. No obstante, a principios del año 2006, el fenómeno ocurrido en Kerala alcanzó gran notoriedad en los medios de comunicación debido a que la revista científica Astrophysics and Space publicó un estudio sobre el resultado del análisis de este fenómeno meteorológico, en la cual se habla de la controvertida hipótesis de Geoffrey Lewis y Santosh Kumar de la Universidad Manhattan Gandhi, que proponían que el origen de las células encontradas en la lluvia roja de Kerala tendrían un posible origen extraterrestre. En el 2018 ocurrió un caso similar en Rusia. Allí se vio una especie de lluvia roja, atribuida a residuos de óxido en suspensión que llegaron arrastrados por fuertes vientos. La hipótesis de un origen pansérmico de estas células recogidas en Kerala proviene del estudio de muestras de agua recolectadas luego del fenómeno, tras ser analizadas en el microscopio por el físico Grotef Lewis. En búsqueda de contaminación, se observó que la muestra de agua no tenía polvo ni arena, sino que estaba plagada de estructuras con forma de células rojas, muy parecidas a los microbios de la Tierra. A partir de ese análisis y la recopilación de informes de que antes de la lluvia se había escuchado un ruido similar al de un objeto que superaba la barrera del sonido, junto a luces rápidas y fugaces que atravesaron el cielo, sirvieron de sustento a la teoría de un origen paspérmico en tan inusual fenómeno. Posteriormente, en el 2010, se habría descubierto que esas células serían inertes a temperatura normal, no tienen rastros de ADN, presentan características extramófilas y que incluso serían capaces de reproducirse a 121 grados centígrados, algo que no sucede en organismos extremófilos conocidos. En el 2015 quedó establecido por las principales corrientes científicas que serían esporas de alga. Sin embargo, aún muchos siguen creyendo la teoría de que son de posible origen extraterrestre. Las brujas están dentro de la caja de Pandora en los 40. Están dentro de la caja de Pandora en los 40. Amigos de la Caja de Pandora de los 40, fue un gran programa, la pasamos muy bien, programa que le corresponde a la 13 de julio y este programa además nuevo, por decirlo así, porque resulta que es un nuevo festivo que han inventado por una cuestión que se llama la ley Emiliani. Muchos de los festivos que son santorales pasan al lunes. Esto fue una ley que se aprobó este mismo año y es por eso que tenemos un nuevo festivo a nuestro haber. Somos uno de los países con más festivos en el año, aunque el día oficial, si la memoria no me falla, vendría a ser el 9 o el 10. Pero bueno, como digo, por ley Emiliani, lo que son pues como las gestas históricas, por ejemplo, 20 de julio. 20 de julio no cambia, sigue, cae festivo el día que le toca. Pero el resto de santorales y demás sí cambia. Por eso hoy
es este festivo del 13 de julio. Voy a leer esto. Le vamos a dar el crédito a mi amigo Luis Pérez desde Pereira. Para el programa, Chancho, hay numerosos reportes de personas que afirman encontrar objetos antiguos dentro de sus casas sin explicación. Llaves oxidadas, monedas de otra época, fotografías de desconocidos o juguetes que nadie recuerda haber comprado. Lo más extraño es que tras investigar algunos descubren que esos objetos pertenecieron a antiguos habitantes del lugar o incluso a personas fallecidas décadas atrás. ¿Son simples olvidos? ¿Coincidencias imposibles? ¿O existe un fenómeno paranormal conocido como aportes, donde los objetos aparecerán sin una causa física aparente? Entonces, Toby, cuando usted llegó a su casa, ¿todo era nuevo o el anterior dueño dejó cosas? Y que usted diga, hijo de pucha, y estas llaves, esto parece por allá del año 1200 y estas llaves de quién serán, o no, o esto no le ha ocurrido o no le ha pasado esto que cuenta este oyente, Pues, querido. Sancho, yo en el lugar donde llevo viviendo llevo como 15 años, más o menos. ¿Y se le ha parecido algo así? De que usted ¿de No, dónde no, salió porque eso? tampoco el lugar es tan grande, ya digamos que lo que hay ahí sí es de uno y sí, pues de pronto se le puede perder a uno algo y ya al tiempo haciendo un aseo profundo vuelve y aparece uno y se ve, ¿esto dónde estaba? Ah, véalo acá, pero de resto no. Yo sí, un poco parecido, no sé si exactamente lo que pide el oyente, pero parecido. Cuando era muy chiquito vivía en una casa con todas mis tías y efectivamente sí había vainas muy viejas. Una vaina por allá de principios de, qué sé yo, de 1900 y demás, porque además también esa fue casa de mi abuelo. Y digamos que no exactamente unas llaves, pero sí como artilugios de metal, cosas de metal que ya empiezan a tener otro color. Y es más, uno como que le da miedo meterle la mano a eso porque uno dice, ¿dónde esto? Yo me pique con esto, me da tétano o alguna cosa. Pero las Sí, tenían sí, como, sí. pero las tenían como en una caja. Entonces, claro, como no era niño, entonces siempre lo alejaban pero uno decía, ¿y estos ganchos de qué son? ¿Son unos ganchos para ropa o son ganchos? ¿O eran pedazos de metal de alguna cosa y están ahí? ¿O eran que se hacían parte de una máquina? Eso por una parte. Y por otra parte, en otra casa donde yo vivía, pero esta vez sí no eran llaves ni nada de eso, había un patio. Y ese patio tenía muy poquitas flores, siempre era como un prepatio. Cuando me refiero que era como un prepatio es que daba a un lugar donde sí estaban las materas, donde sí estaba arregladito, donde sí estaba bonito. Era una cosita ahí como chiquita, como un cuadrado. Daba obviamente a la calle, entonces yo lo llamo, pues sí, como un prepatio. Ahí había musguito, pero estaba como pichín, estaba, pues, daba acceso a ese lugar donde sí estaban ya las materas y los arreglos y donde yo sí me acuerdo que mi tía se sentaba y decía, uy, vamos aquí a poner estas flores y demás. Y pues cuando era chiquito, efectivamente, manitas creativas, dije, bueno, y esto, pues como esto no está tan bien cuidado, esto está como feo, pero igual aquí hay pasto, pues vengan, empezamos a arar, a ver qué hay por ahí. Y yo empecé a echarle pala y pala y pala cuando de pronto, señor Toby, encontré dos bolsitas. Y esas dos bolsitas tenían monedas vivas, pero ya para podrirse, centavos. Yo era niño y ni siquiera decía, o sea, no tenía ni idea de qué eran esas monedas. Porque cuando uno encuentra unas monedas viejas, pero usted ya sabe, ¿no? Dice, esto será, no sé, la moneda de 10 pesos antigua, pues, o una moneda de 100 antigua, o la moneda de 1000 vieja antigua, pero esas Sí, eran sí. monedas indeterminadas. Y yo me asusté y yo fui, pregunté y me acuerdo como que mi tía dijo, no, no, no pregunte de eso y está, eso, caca, nene, porque debe tener ahí alguna vaina fea. Y me lavaron las manos y estoy, Como si fuera algo enterrado a propósito, que como un enterrado a propósito. Me acuerdo muchísimo, muchísimo de haber estado dele, pala, dele. Y yo, no, tía, lo que sea, mire esto. Y estaban esos guardados ahí. Quién sabe qué sería, o una promesa, pues era una casa vieja, entonces ahí sí vivía gente anterior. Pero monedas del año de UPA que, ¡ja! Yo no sé si eso eran centavos, eran monedas colombianas, pudieron haber sido monedas incluso hasta de otro país y ¡ah! Ni idea. ¿Qué opina usted de esa historia? O no sé si también le tocó esa historia, querido Todd.
Bueno, Chancho, pues la verdad sí me deja usted ahí con la duda, pensando si eso era un entierro, si era de pronto una persona que las quiso esconder y luego se le olvidó o pasó algo, pues me deja pensando. Ok, ok. Y ustedes también pueden hacerlo saber a nuestras redes sociales si de pronto han encontrado ese tipo de entierros que quién sabe si a lo mejor no es una brujería, pero es una promesa o tiene algún sentido. Yo voy a hacer esto porque aspiro a encontrar trabajo, qué sé yo. Uno no sabe ni siquiera cuál es la intención de las personas y todo piensa uno que es malo, que necesariamente tiene que ser una vaina de brujería. No, puede ser cualquier otra cosa. Pero se los dejo a su conciencia a ver si usted me cree o no me cree. Señoras y señores, muchas gracias por participar en la caja de Pandora los 40. Recuerden el disclaimer, cada cual según sus creencias religiosas, científicas y morales determinará si lo que se dice acá es cierto o no. Nosotros no vendemos verdades absolutas, simplemente queremos como usted llegar a la verdad o de plano a veces no, a veces son solamente temas de entretenimiento, de morbo, como ver una película de terror y disfrutar. Recuerde que nunca, pero nunca estamos solos y si puede, solo si puede, que tenga dulces sueños. Nos reencontraremos para una próxima apertura de la caja de Pandora de los 40. Chao, chao.